categoría juvenil es el primer partido y después la categoría principal, que vamos a estar los dos partidos, vamos a estar llevando la transmisión del día de hoy con todo el equipo de Pulse Sport Más el día de la fecha. Saludando a toda la gente que siempre acompaña la transmisión también. Los grandes amigos que está en el exterior también, que siempre nos ve, siempre sigue la transmisión de todo lo que hacemos a través de Pulse Sport Más. Hoy domingo, una tarde agradable, jornada agradable, se presta para el fútbol principalmente, donde hoy los chicos van a estar demostrando su localía. Seguramente va a tratar de dejar los 3 puntos porque tiene que ganar, porque está complicado la situación en la categoría juvenil y la categoría primera también igual. Si hay que hoy tenemos un gran partido, ya arranca lo que es la categoría juvenil y para eso vamos a llevar el saludo del compañero que hoy está con nosotros como relator principal del partido, el amigo Joel Rolón. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal para vos, compañero? Para toda la audiencia deportiva del equipo que siempre están transmitiendo los partidos de fútbol. Hoy estamos para acompañar este desarrollo del partido entre el conjunto de Arendá, el conjunto local, y el visitante es de 3 de febrero, Club 3 de febrero, así que ya ha arrancado el partido, ya todo listo aquí en el estadio de Arendá. Así mismo, tarde de fútbol, hoy el equipo local entonces le recibe a su similar el equipo del 3 de febrero, la categoría juvenil. Sí, señor, va teniendo la pelota en mitad de terreno el conjunto de 3 de febrero avanzando sobre la punta derecha. Va teniendo Aguilera más atrás jugando para quién, para su compañero, cuando va recuperando apriete y gana la posición de la pelota. Se manda al ataque el conjunto de Belendá por intermedio del jugador que es López, pelota que trapuso frente al arco, termina por línea final, primer intento del conjunto de Vigarenda. Así mismo, primer intento profundo del equipo albirrojo, intentó ahí, pero no pudo nadie cerrar esa pelota de Isaías López. Salida va a ser para el Club 3 de febrero. Sí, señor, acaba de arrancar el compromiso, primera parte de la tarde, domingo 10 de mayo 2026, cuando tiene la pelota para avanzar del conjunto de 3 de febrero, la manda a cualquier parte, pelota que termina por línea de fondo, vamos a ver, no fue todavía el balón por línea de fondo, cuando tiene la pelota por allá el jugador que tiene la casaca número 5, sería el muchacho que va buscando, intenta meter el centro cuando rebotó en la defensa del conjunto de Vigarendá. Habrá tiro libre, esquina sobre la punta derecha, autoriza el juez, viene el centro, pelota al área, al arquero. Y el arquero Ricardo Colmán se queda con esa pelota. Así mismo, responde de la misma manera al equipo del 13, juega con todo, buscando su gol también y de un tiro de esquina estuvo atento el portero. Sí, señores, estaba en posición prohibida cuando avanzaba con todo Pablo López del conjunto de Arendá. Así mismo estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Seguimos a la gente que deje su comentario, a compartir la transmisión y que deje su like en vivo aquí en la tarde de hoy, día domingo. Partido de fútbol categoría sub-20 de Arendá ante el 3. Sí, señor, el arquero va rechazando el fondo, ex León, y daba la pelota, golpe de cabeza de la defensa. Va recuperando por allá el defensor que tiene la pelota sobre la punta derecha, adelantando el pase cuando va recuperando, sin embargo, otra vez. Y el jugador Gómez pierde la pelota que bien habilita para López, está sobre la punta zurda y estaba en posición prohibida de vuelta. Todas las veces que se mete el jugador número 10, que sería el muchacho Pablo López, bueno, le dejan en posición prohibida. Sí, estaba en Usay ahí López. Partido que arrancó con todo, ambos equipos buscan la fórmula de buscar el espacio para que pueda atacar, pero hasta aquí muy atento también la saga central del equipo del 3 de febrero. Está para sacar la pelota, para reventarlo, el jugador Cabrera saca la pelota fuerte arriba, cayendo en 3/4 de cancha, va sacando la defensa, complementa y recupera por ahí el jugador Morel que ya pierde, va saliendo otra vez el jugador que quiere recuperar la pelota del 3 de febrero, sería Paredes, atención que va recuperando, va saliendo Morel tocando bien la pelota para quien, para su compañero, el jugador Moreno otra vez para Morel, va buscando López, golpe de cabeza
de la defensa. Paredes acaba la pelota. Atención que va recuperando otra vez el conjunto de Arenda. Puntea la marca. La pelota termina por un costeado. Habrá reposición. Saque manual para el conjunto de Arenda. Así mismo, así está peleado el partido hasta aquí en el media cancha. Se está jugando con todo el partido. Hasta aquí 0-0. 0-0 el compromiso. Se viene pelota en mitad de terreno, más recuperando y se viene el avance el capitán del equipo. Atención, pasa de uno, qué bien para López, la pelota está habilitada sobre la punta zurda. Atención, remate débil, termina la pelota por línea de fondo, habrá salida de portería para el conjunto de 3 de febrero. Así mismo se fue con todo, Garendá buscando el primero, pero no pudo definir bien ahí López. Desperdició una ocasión clara de gol el equipo Luis Rojo. Sí, señor, el defensor está preparando la salida, revienta el balón cayendo en mitad de terreno. Atención, golpe de cabeza. Ya recupera el atacante. Vamos a ver qué sucedió allá. Falta. El árbitro, sí, hubo infracción. Sí, va a ser el famoso pique, ¿no? Suelta directa, como lo llaman actualmente hoy en día. De eso, suelta direccionada. Así cuando mismo va recuperando aquí se viene Morel. Morel que viene la pelota. El capitán del equipo sería el muchacho, el 16 Martínez, que daba la vuelta como que se perfilara para pegarle a esa pelota, pero no prosperó la jugada. Ya está preparando la salida del conjunto de 3. Así mismo le agradecemos a la firma comercial que acompaña la transmisión del día de la fecha. Gracias a Comercial Santa Elena con todos los productos para la casa, para el hogar, tener todos a buen precio. Visita su local en Guarendá, Centro Comercial Santa Elena. Ahí está Morel, tocando para López, puntea oportunísima la aparición de Paredes. El defensor ya va saliendo con la pelota, aprieta y rebotó en el Saracho. Debía esa pelota, termina por un costado, saque lateral para el conjunto del 3. Gracias a R Stores, venta de prenda de vestir para damas, caballeros, señor, la mujer, marcas y a buen precio. También cuenta con indumentaria deportiva a buen precio en Guarendá Centro. Te espera a R Stores. Está para lanzarlo la pelota Paredes. Mala tirada, falta técnica, el árbitro ahora le corresponde saque lateral para Garendá. Así mismo, el famoso mala tirada ahí del jugador, ahora repite Garendá. Exactamente, cuando está para cumplirlo, el número 13 lanza la pelota al área. Atención que va recuperando ya, va saliendo el jugador reventando largo, esa pelota era González que quitaba, sin embargo va recuperando otra vez el jugador que tiene el balón. Es Saracho que mete directo al arco encima de lo horizontal por línea final. Esa pelota habrá salida de portería para el conjunto de 3. Saracho también intentó, pero no pudo. No bajó nunca esa pelota. Va a ser salida para el 3 de febrero. Partido 0-0, los primeros minutos del encuentro. Sí, señor, va reventando el arquero, sacando León, fuerte arriba, esa pelota cayendo en 3/4 de cancha, cuando con el golpe de cabeza, sin embargo, va recuperando sobre la punta derecha y se manda al ataque el jugador del conjunto de Guarendá, se zafa de uno, sale en el cruce el defensor del 3, sería el jugador que es Garcete, la pelota termina por un costado, saque lateral para Guarendá, atención, está para cumplirlo el muchacho. El defensor que juega sobre el sector derecho lanza esa pelota al área. Atención, golpe de cabeza de la defensa, sacando la pelota hacia un costado. Saque lateral de vuelta para el 3. Así mismo va a ser pelota para el 3 de febrero. El saque lateral con mucho ritmo. Arrancó este partido, la categoría juvenil. Ambos equipos insiste, busca la forma, pero hasta aquí mejor Garendá. Aquí se viene el remate al arco. Se quita del palo derecho que viene. De volea le pegó de derecha el capitán del equipo del Garendá. Que bueno, por poco. El arquero, por ejemplo, se esforzó, pero no tocó la pelota, pero muy desviado. Pero termina la pelota por línea de fondo, habrá salida de portería. Así mismo intentó Garendá de vuelta, encontrando una pelota ahí. El jugador, el capitán del equipo Luis Rojo, intentó, pero no pudo dar dirección a esa pelota. Sí, señor, cuando se viene al ataque que viene, abre la pelota para el número 5, pica y va, remate al arco. ¡Gol! ¡Gol! Del conjunto del 3 en una recuperación ahí en la cabecera del área, el número 5 sería el muchacho Enrique González, sacó el remate de derecha hacia el palo del guardameta Ricardo Alcolmán, que se esforzó pero no le alcanzó, poniendo el primero el conjunto del 3. Así mismo, recuperación, buena recuperación del equipo del 3 de febrero, se fue con todo, pató directamente al arco González, muy
Viene esa pelota al arco, adentro del arco de Colmán. Imposible para el arquero. Imposible en un intento, en la primera llegada Sí. del conjunto del 3 de febrero, lo concretó el gol, por una oportunidad perfecta que no desaprovecha estos muchachos y convirtiendo el primer tanto, resultado parcial 1 para el 3, 0 para el conjunto local. Así mismo, una buena pelota, la buena recuperación también de este González, buen jugador que en su momento estuvo en la primera del 3 también, ahora está de vuelta en la sub-20, reforzando el equipo. Y bueno, buenísimo el gol que marcaron la gente del 3. Imposible para el arquero Colmán. Exactamente, golpe de cabeza, va recuperando el conjunto del 3, centro arriba, buscando otra vez a González, golpe de cabeza, ya va recuperando el conjunto de Garendá, se viene el jugador que quiere escaparse de la marca, no lo consigue nunca, la pelota punteada otra vez, no se fue todavía el balón, indica el juez, cuando se viene el capitán del equipo, va sacando la defensa, el 3 del 3 de febrero, Garete sería, ¿no? El apellido del jugador que tengo acá. Garcete, exactamente. Así que la confirmación Garcete, el defensor, el número 3 del conjunto del 3 de febrero. Habrá saque lateral que ya se cumple rápidamente, pelota al área. Atención, en un rebote, golpe de cabeza. Ya va complementando y sacando la pelota, reventando, buscando a González. Sale del cruce el defensor que quiere recuperarla. Baja el balón, picó muy fuerte. Se le termina la cancha, pelota termina por línea. Del costado, saque lateral para el 3. Así mismo se le fue la pelota ahí a la gente de Berendá, va a hacer saque lateral para el 3 de febrero. Muchas gracias a Despensa y Carnicería San Isidro, todos los productos para la casa. Para el hogar, tener todos a buen precio, como siempre. Visitar su local en Berendá, calle San Isidro, frente al mismo la USF te espera como siempre. Aquí va recuperando el conjunto del 3. Ahí está el 16 Martínez. Martínez tocando más adelante para quién, para su compañero, el jugador Morel. Morel tiene la pelota, Morel cuando puntee la marca recupera Gómez y va saliendo el conjunto del 3 de febrero. Atención, adelanta el pase sobre la zona izquierda para que corra Gómez, alcanza la pelota, observa primero, mete el centro, va sacando la defensa, rechazando la pelota. Dávalo con el golpe de cabeza. Aquí recupera Martínez, el capitán del equipo avanza. Atención Martínez. Martínez pasa de uno, pica la pelota, se mete hasta el fondo. Está Martínez, mete el centro, pelota al segundo palo. Muy cerrado el centro, termina la pelota por línea de fondo. Se fue bien Martínez, pero el centro no le salió bien, muy cerrado esa pelota. No pudo esta vez vuelta Arendá, pero el 3 de a poco está mejorando también y va teniendo sus oportunidades para contragolpear al equipo rojo. El arquero Matías León está preparando la salida. Ya pide el árbitro, ya da la actualización. Ahí saca la pelota fuerte arriba, cayendo en mitad de terreno. Bota el balón, va sacando el defensor, reventando la pelota como puede. Sería Marcos que sacaba la pelota. Atención que va recuperando el 3. Se viene sobre la punta zurda. Aprieta, saca la defensa, revienta el balón cuando va corriendo el atacante, no llega nunca, saca el arquero como puede, Matías León, reventando el rebote, le va quedando al jugador Moreno, Moreno adelantando el pase para su compañero sobre la punta derecha que tiene Silva. Atención, mete el centro, pelota al medio, que va sacando ya el 3, recupera Morel, amaga primero, apunta y tira, remate al arco débil. Termina la pelota en la mano del portero Matías León. Sí, probó ahí el jugador Morel, intentó, pero muy débil esa pelota. Atento el portero León que se queda con ese balón, ya sale rápidamente. Ya va recuperando Morel. Morel tiene la pelota, observa primero, sigue Morel, engancha, amaga. Más atrás tocando para quién, para su compañero. Cuando pierde la pelota va sacando, reventando Paredes para el 3. Busca a González, no puede González. Primero aparece el muchacho que revienta el balón, sería Paredes. El defensor que va reventando, sacando Dávalo como puede. Atención al rebote, le va quedando al jugador que se manda al ataque. Atención, está sobre la punta derecha, pelota al centro, quería meter ahí al medio, pero estaba el defensor desviando esa pelota al córner. Sí, va a ser esquina sobre la punta derecha, será para el conjunto de Arendá. Así mismo va a ser tiro de esquina para el equipo de Urendá, primero para el equipo
albirrojo. Va a ser el tiro de esquina para Bucarenda. Exactamente, cuando está preparando, vamos a ver, mete el centro abierto, saca la defensa, revienta, Morel que buscaba, aquí se viene González, ahí está González, baja y controla bien, atención, se viene en la carga, está González, González amaga primero, ahí está González, marca Morel, sigue González, va González, atención, quiere meter el centro, cuando va recuperando la defensa, atención. Vamos a ver. La pelota se desvía y termina por un costado. Habrá reposición manual para el conjunto del 3, que está buscando por esa zona el jugador Paredes. Paredes tocando para quién, para González. González tiene muy marcado por el jugador Dávalos. La pelota que termina por línea de fondo. Vamos a ver qué indica el juez del compromiso. Habrá saque lateral, sí señor, sí. Cerquita del banderín del córner será tiro. Saque manual, saque lateral, que ya se cumple rápidamente. Atención, mete el centro, pelota que queda en la mano del guardameta. Vamos a ver qué indica el juez. Va a ser saque lateral para el conjunto de Bucarenda. Así mismo, se juega con toda vuelta el 3 de febrero, digo bien, trabajando un poquito en la pelota y le hace destrozar un poco al equipo de Bucarenda. Sí, señor, habrá servicio de costado, saque lateral, saque manual para el conjunto de Bucarenda, que está perdiendo por la mínima diferencia por 1-0. Gol que había convertido el jugador número 5, Enrique González. Cuando va recuperando el conjunto del 3, la pelota para Enrique González. Mete la pelota al medio. Atención que viene el número 10 que tiene la pelota. Sería el muchacho Duarte, ahí está Duarte, amaga Duarte, otra vez la pelota más atrás para González. González apunta, mete el centro directo al arco el arquero. El guardameta Colmán se queda en el fondo con esa pelota. Así mismo, de vuelta González, se encontró esa pelota, buscó directamente de vuelta al arco, fue centro directamente al arquero, sostuvo esa pelota a hacer salida para Colmán. Sí, señor. Cuando se viene por allá, el jugador que tiene, pone el cuerpo, pelota, ya termina por línea de fondo, fuera de juego. Habrá salida de portería para el conjunto del 3. Así mismo, marcamos el tiempo de juego del partido, 16 minutos. Partido 1-0, está ganando el equipo del 3 de febrero. Exactamente, 1-0 el partido. Marcador a favor del conjunto visitante. Golpe de cabeza del jugador que va sacando como puede. Atención, vamos a ver, la tiene el balón que se escapa sobre la punta derecha, que tiene la casaca número 14. Vamos a ver, se mete hasta el fondo. Atención, impresionante, puntea la marca, la pelota del córner. Tiro libre esquina sobre la punta derecha, será para el conjunto de Bucarenda. Así mismo va a ser el segundo tiro de esquina que consigue el equipo de Bucarenda. Marca acá cómo trabaja la pelota parada. Exactamente, vamos a ver, está para meter el centro, vamos a ver el número 14, enseguida lo vamos a confirmar, el número 14 del conjunto de Arenda mete el centro, pelota al segundo palo, golpe de cabeza, va Martínez, atención que saca la defensa, el rebote le va quedando a punta y tira, remate al arco, hay un rebote, el arquero se queda ya en el fondo con esa pelota. Sí, busca el equipo de Bucarenda el empate, intenta, pero hasta aquí muy bien marca la gente del 3 ahí atrás y principalmente los centrales. Bucarenda no está aprovechando los espacios que deja también el 3 de febrero. Y está la pelota quedando en la mano del portero del conjunto de Bucarenda, revienta el balón cayendo en el campo contrario. Atención en 3/4 de cancha, golpe de cabeza de la defensa, va bajando Morel tocando más adelante para que se escape de la marca otra vez. La combinación con Morel va, se tira del piso el defensor. Atención, está López, el defensor que va sacando, reventando hacia un costado. Habrá saque lateral, será para el conjunto del 3. Así mismo va a ser pelota para el equipo del 3, que sigue ganando 1-0 su partido. Hasta aquí, minuto 17, casi 18 partido, que está ganando todavía el equipo del 3. Bucarenda intenta, busca, pero hasta aquí se le está negando el empate. Sí, señor, cuando se viene Enrique González. Enrique, marcado por Morel, sigue Enrique, Morel, falta, infracción, habrá tiro libre, será para el conjunto de Enrique González.
para el conjunto del 3. Enrique González, que había sufrido la infracción. Vamos a ver, está para cumplirlo el muchacho que viene acercándose. Es Axel Cabrera, coloca lentamente la pelota todavía en su campo, el capitán del equipo. Levanta la vista, mete el centro, pelota abierto en la cabecera del área. Va corriendo el número que tiene la casaca número 99, que no aparece nunca acá. Vamos a ponerlo bien. A ver. El número 99 que tiene una casaca el muchacho. ¿Del 3? El 99 del conjunto de Arenda. Bueno, vamos a corroborar ahí. Así mismo. Mientras agradecemos la firma comercial. Sí, muchas gracias a la gente de AVE y Balanceo Computarizado. También cuenta con servicio de alineación y balanceo computarizado, digo bien. Y parte mecánica ligera, reparación parte mecánica ligera. En Guarenda Centro, te espera cerquita el colegio. Muchas gracias a AB y Balanceo, como siempre, acompañando la transmisión de este partido. También le agradecemos a Edgar Salina y familia, que apoya al equipo deportivo Guarendá en el campeonato por la Liga Deportiva de Ilibucuá. Le agradecemos también a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños, las mejores marcas y a buen precio. Visita su local en Guarendá, cerquita del colegio te espera Magalí Novedades. También le agradecemos a Comercial Santa Elena, tu centro de compras en Guarendá Centro, con todos los servicios a buen precio, mercadería en general. Visita su local en Guarendá Centro, Comercial Santa Elena. Muy bien. Ahí está ya saliendo el conjunto de Guarendá. Vamos a ver qué indica el juez del compromiso. Está ganando el conjunto del 3 por la diferencia de un gol contra 0. Así mismo sigue el resultado a favor del equipo del 3 de febrero, que trató, Guarendá salió con todo los primeros minutos, pero no aprovechó las oportunidades que tuvo, y el 3 después se acomodó en la cancha y se fue con todo y buscó y encuentra el primero, y por ende está ganando 1-0 el equipo del 3 al equipo de Guarendá. Exactamente. Vamos a ver, va sacando el arquero. Ya recupera y se viene el conjunto. El número 5 sería el muchacho, el defensor. Vamos a ver el defensor que tiene la casaca número 5 del conjunto de Guarendá, Igdávalo. Cuando va sacando el 14, el número 14 sería el defensor Cabrera. Atención que va recuperando Martínez. Martínez para Morel. Mete el centro. Va sacando la defensa. Le queda el rebote al jugador que mete la pelota larga para Saracho. Corre, no llega nunca. Muy fuerte el pase. Termina la pelota por un costado. Saque lateral será para el conjunto del 3 de febrero. Bien, ahí está entonces, señores, partido 1-0. Resultado importante que tiene hasta aquí el equipo del 3. Guarendá está buscando, pero hasta aquí que está marcando bien también los muchachos del 3 de febrero. Guarendá intenta, trata, pero hasta aquí todavía no puede dar dirección a esa pelota. Y bien, está trabajando en la saga central y el portero León hasta aquí en el equipo del 3 de febrero. Exactamente, habrá tiro libre de esquina. Va lentamente el jugador Duarte para cumplirlo. Colocando lentamente cerca del banderín del corde, como siempre. Ahí está el jugador número 10. Preparándose para meter el centro. Mete el centro abierto al segundo palo. Nadie puede cabecear. La pelota va buscando López. López ya tiene el balón pegadito a la raya lateral. Sigue López. Engancha, amaga, pierde la pelota. Falta. Infracción, sí. Ya salió fuera de juego el balón. Dice el juez, tiene que ser pelota en el piso. Habrá tiro libre para Guarendá. Así mismo va a ser pelota para el equipo de Guarendá. Le coló la falta. Va a ser tiro libre para el equipo albirrojo. Exactamente. Ya mete el centro. Pelota que va sacando la defensa. Recupera el número 6. Vamos a ver qué indica el juez del compromiso. Cuando se viene la carga por intermedio de López. López amaga, quiso filtrar el pase para quien lo consigue. Se mete al área, qué peligro, atención. Amaga primero, perseguido por 3 hombres. Más atrás jugando para López. López sigue. López marcado.
Ahí está López, no encuentra con quién jugar López. Puntea la marca, la pelota termina por un costado, saque lateral será para el conjunto de Garenda. Así mismo se juega con todo López, principalmente buscando su perfil para que pueda patear al arco, pero hasta aquí se le está marcando bien. Eso hay que decir también. Exactamente, remate al arco. Qué buena visión que tiene el arquero para desviar esa pelota. Sí, ¿no? sí, muy atento ahí el portero que se quedó con esa pelota. Probó Garenda al arco, directamente atento el portero. Exactamente, vamos a ver, hubo infracción. Habrá tiro libre. Sobre la punta derecha será para Garenda, que está perdiendo por la mínima diferencia. Por 1-0 se va López, se encarga de esta pelota detenida para el conjunto de Garenda, que quiere empatar el partido, que quiere llegar a la paridad. Vamos a ver qué genera en esta jugada, en esta acción. El conjunto local, está López de derecha para meter el centro. Atención, está ganando el 3 por la mínima diferencia, por 1-0. Gol que había convertido el jugador González. Vamos a ver, está para meter el centro. Va a autorizar el juez. Ordenando bien, ahora autoriza, viene el centro abierto. Nadie puede, ya todo anulado, indica el juez. Habrá salida del fondo para el conjunto del 3. Habrá salida, no pasó en ese tiro de esquina, que hasta aquí no está aprovechando Garenda. Tuvo 3 ya de tiro de esquina que no está aprovechando. Va a ser salida para el 3 de febrero. Exactamente, preparando la salida el arquero, el guardameta. Matías León sacaba la pelota fuerte arriba. Atención que va buscando Mereles, el número 99. Por fin lo confirmé aquel, que es el muchacho Mereles. Sí. Benicio Mereles. En el equipo del 3. Exactamente. Así es. Cuando el árbitro da un minuto de tiempo para que los muchachos puedan hidratarse y seguramente recibir alguna indicación por medio también de los directores técnicos. Así mismo. Que están dirigiendo estos dos equipos. Reiteramos el resultado, 1 para el 3-0 para Garenda. Así mismo, está ganando el 3 de febrero su partido 1-0. Le agradecemos a Despensa Carnicería San Isidro, todos los productos para la casa, para el hogar, tener todos a buen precio. También cuenta con servicio de pago express y aquí pago. Envío, recibe dinero a través de MoneyGram y Western Union, activación de chip de la línea TV personal. Visita su local en Garenda, calle San Isidro, frente mismo de la USF Despensa Carnicería San Isidro. También tenemos ahí el número en la pantalla, puedes fijar el número también para cualquier consulta de la gente de Despensa Carnicería San Isidro. También le agradecemos a Comercial Santa Elena. Como siempre, encontrar todos los productos para la casa, para el hogar, stock completo, la parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria, centro mismo de Garenda te espera. Comercial Santa Elena. También le agradecemos a Edgar Salina y familia que apoya la transmisión y a su querido Club Deportivo Garenda por el campeonato de la Liga Deportiva de Iribucua. Le damos las gracias también a R Stores, venta de prenda de vestir para damas, caballeros sin nido, las mejores marcas y a buen precio. También cuenta con indumentaria deportiva. Haz tus pedidos, también visita su local en Garenda Centro. AR Stores. Gracias también a Magalí Novedades. Venta de prenda de vestir para chicos y grandes a buen precio para esta temporada otoño-invierno, donde va a tener todos lo que necesita ahí en el local de Magalí Novedades, como siempre acompañando la transmisión del partido, también todos los campeonatos como siempre hacemos cada vez que hacemos transmisión en vivo a través de Pulse Sport Más. También le damos las gracias a Fashion I3, fabricación de uniformes de toda clase de instituciones, también cuenta con, realiza toda clase de trabajo de costura en su local y le agradecemos a Fashion I3 en calle San Isidro. Te espera, gracias a la señorita Camila Itfran también que acompaña la transmisión de este partido a través de Pulse Sport Más. Joel. Exactamente, cuando el árbitro está dando algunas indicaciones a algunos muchachos, lo van a llamar al capitán. ¿Qué será lo que ocurrió ahí? El capitán del equipo que va saliendo, vamos a ver qué es lo que estaba indicando el señor. Vamos a mirar un poquito. El capitán del equipo. Bueno, vamos a ver. Ya todo va a seguir. Atención, habrá saque lateral sobre la punta derecha para el conjunto del Garenda, que está cayendo por la mínima diferencia por 1-0. Saludos especiales para toda la gente que viene. Se van sumando con nosotros en esta gran cobertura deportiva junto a los compañeros aquí de la cancha de Garenda. Estamos, vamos a ver, habrá tiro libre sobre la punta derecha para el conjunto de Garenda. Está colocando el número 10, el muchacho de derecha se prepara
para meter el centro. Vamos a ver cómo lo hace el muchacho. Ahí está, autoriza el juez. Va buscando Martínez. No puede bajar Morel. Pelota con el golpe de cabeza que va sacando el jugador Dávalos. Atención que va recuperando ya el conjunto de Brindar por intermedio de Saracho. Quiso filtrar el pase sobre la punta derecha cuando va recuperando el conjunto del 3. Atención, pelota arriba. Morel que no puede bajar esa pelota. Recupera González. Cuando se viene la carga. Atención, Saracho. Saracho. Está Saracho. Se engolosinó mucho. Tenía que sacar el remate ahí cuando tenía todo preparado ya su perfil para meterle un derechazo a esa pelota, pero él prefirió avanzar más con ese balón, pero justo estaba ahí el defensor para desviar. Y eso le está pasando a la gente de verdad, principalmente a López y a Saracho también, que no quiere patear largo, siempre quiere hacer más y siempre le puntea la pelota en ataque a López y a Saracho, también a los otros compañeros también que está ahí en ataque en el equipo de Arenda. Sí, señor. El objetivo de este juego es meter gol, ¿no? Patear al arco. Patear al arco y si no patea, por ejemplo, no puede lograr. Sí, porque empatar por mira que el 3 tuvo una oportunidad directamente a patear al arco y consigue el gol. Así mismo. Y solamente eso tiene que hacer también los otros, ¿verdad? Pero bueno. Aquí va recuperando sobre la punta derecha. Quiso meterle el número 11. Sería el muchacho que vamos a confirmar también cuando se escapa González. Atención, le cometieron infracción al actor del gol. Habrá tiro libre para el conjunto del 3. Linda pelotita, va a conseguir el 3 como para tiro libre aquí. Seguramente González también se va a encargar de ese tiro libre. El chico que sabe patea muy bien los tiros libres también, que es Enrique González, que consigue la falta y solamente él se va a encargar de este tiro libre. Sí, señor, ahí está Enrique González. Enrique González se perfila de derecha, va a autorizar el juez. 2-3 hombres en la retaguardia del conjunto de Berenda, que está perdiendo por la mínima diferencia por 1-0. Ahí está González para meter el centro, mete el centro, pelota abierto, golpe de cabeza. Cerquita del palo izquierdo pasó esa pelota. Cerquita pasó esa pelota, casi fue segundo del 3 de febrero, un centro espectacular magníficamente del Enrique González, casi fue el segundo para el 3, sale el arquero. Sí, señor, toda vez que llega el conjunto del 3 crea peligro mortal hacia el pórtico así mismo de Colmán. Cada vez que van a ataque, esta acción, por ejemplo, bueno, es las 2 ocasiones que el primero lo convirtió, pero esto estuvo clarito. Por poco se salvó el del segundo el conjunto de Vigarenda. Así mismo. Va a ser saque lateral. Vamos a ver quién lo va a cumplir. El muchacho que está preparando es Paredes. Paredes mete la pelota para González. González que domina esa pelota. Atención, vamos a ver qué indica el juez. Pelota ya salió fuera de juego. Ya se hace el servicio de contra buscando a López. López para el jugador que avanza con el balón. Martínez, remate al arco. Muy mal le pegó a esa pelota. Muy arriba. Le pegó muy abajo a esa pelota. Le agarró muy abajo esa pelota. Ahora sí quiso hacer lo que pedíamos nosotros, pero esta vez sí le salió mal a Martínez. Se levantó esa pelota, pero impresionante de Martínez. Pero vamos a ver qué pasa. Sale el 3. La pierna no ayudó, la intención fue buena. Le agarró muy mal a esa pelota. Sí, señor. Cuando le cometen infracción al número 13, el muchacho Saracho, que tarjeta amarilla se gana el número 11 también, que vamos a confirmar en breve. El 11, aquí no aparece el 11. La numeración, que vamos a buscarlo. Vamos a ponerlo. El número 11 que se ganó el cartón amarillo. Sí. Habrá tiro libre. Está para cumplirlo el jugador Saracho. Mete la pelota al segundo palo. Atención, el arquero. Qué bien. A tiempo sale y se queda con esa pelota. Sí, muy seguro el arquero León. Hasta aquí me está gustando su trabajo porque siempre está buen parado y siempre se adelanta de sus rivales para descolgar la pelota. Atención que va recuperando Enrique González. Ahí está Enrique. Puntea el jugador Morel. Atención, aprieta, ya recupera Morel. Morel tocando bien la pelota para su compañero para que se venga la carga. Atención, la pelota para Morel, para López sobre la zona izquierda. Se tira del piso el defensor, sacando como puede el 14.
el jugador, el capitán Cabrera, punteaba la pelota y termina por un costado. Vamos a ver qué indica el juez. Habrá tiro libre de esquina. Atención, mete el centro. El arquero salió mal. Justo estaba el compañero para desviar esa pelota. Cuando el rebote le va quedando otra vez al jugador, López mete el centro. Rebotó en González. Arriba el balón. Cuando va punteando otra vez del conjunto del 3 de febrero, era de Arendá. Cuando aquí se viene la carga, atención, Amaga quiere meter el centro, no lo consigue nunca. Traba muy bien ahí el defensor. Vamos a ver, habrá salida, sí señor, salida de fondo para el conjunto del 3. Así mismo va a ser salida para León del arco del 3 de febrero. ¿Chamor no es el 11, Joel? ¿O Colmán? Colmán sería, ¿no? Colmán. Vamos a confirmarlo en ¿Sí? la segunda parte. Vamos a colocar, ubicarlo bien todas las numeraciones. Para Sí, corroborar para nada más. ponerlo bien, ¿no? Así mismo. Aguilera, el número 9, levanta el centro. Cuando va recuperando el atacante Salina. Salina toca sobre la derecha para que avance con esa pelota. Amaga, que bien filtra el pase para Salina. Estaba habilitado Salina, pero apareció oportunísimo punteando la pelota al córner. Muñoz, el defensor del 3. Habrá tiro libre sobre la punta derecha. Vallejo preparando. Está Vallejo de derecha. Autoriza el juez. Atención, se viene Vallejo, abierto el centro, nadie puede, el remate al arco, gol. Gol del conjunto de Arendá. El jugador número 13, Saracho, encontró ahí la pelota botando, le dio derecha, esquinado el remate hacia el palo derecho, convirtiendo la paridad del compromiso. El gol se produjo a los 35 minutos, primera etapa, consigue el empate el equipo de Arendá. Gol de Isaac Saracho, el 13, el equipo albirrojo. Marca el empate, minuto 35. Exactamente. Le quedan 5 minutos de esta primera parte del compromiso. Sí, sí. Creo que se va 40, ¿verdad? Sí, 40 minutos. Bueno. Juega la categoría. Antes de que se termine. Categoría sub-20. Así mismo. Algunos lo llaman categoría juvenil todavía, Sí, ¿no? juvenil. Nosotros nos acostumbramos Sí. más a eso. Ahora sub-20, pero hay muchos que llaman también reserva, ¿verdad? Que no tiene nada que ver. Pero bueno. Así mismo. Nosotros le vamos a llamar a categoría juvenil. Sí, vamos más por Para ahí. entender mejor. Claro. Ahí está puntea la marca cuando va intentando, recupera y se viene Vallejo. Vallejo pica y va Vallejo, marcado por Mereles. Le puntea la pelota. Vamos a ver. ¿Hubo mano? ¿Sí? ¿Hubo mano? Hubo mano, habrá tiro libre para el conjunto de Arendá. Está agrandado después del... Sí, después del gol. De la paridad del compromiso, Claro. ha crecido un poquito en su juego. Así mismo. Y vos sabés que Vallejo es un buen chico, siempre rápido y maneja bien la pelota. Y se le necesita bastante para que pueda hacer algo del equipo albirrojo. Exactamente. Cuando viene el centro, pelota al área, golpe de cabeza. Termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto del 3. Muy bien, señores. Minuto 36. Primera etapa dio bien. Partido 1-1. 37 ya. Partido 1-1. 2-3 minutos más y ya se va esta primera etapa. Exactamente, cuando va recuperando el conjunto de Arendá, pelota arriba, busca Martínez, primero aparece con la cabeza, el muchacho, pelota en mitad de terreno, golpe de cabeza arriba, otra vez, ya saca la defensa, atención, golpe de cabeza, arriba el balón, cuando va Gómez, vamos a ver, ya recupera y se manda al ataque con todo el jugador Moreno, va Moreno, saca la defensa rechazando como puede, sería Muñoz. Pelota que termina por un costado, habrá saque lateral, será para el conjunto de Arendá. 1-1 el partido. Así mismo, sigue el empate 1-1. Mirá que después el gol de Arendá se fue con todo de vuelta buscando ya el segundo. Mejoró bastante después de ese gol del equipo de Arendá. Y el 3, que tuvo oportunidad que no pudo aprovechar también para marcar el segundo gol. Exactamente, cuando la pelota termina por un costado, habrá saque lateral, será para el conjunto de Arendá. 1-1 el compromiso, marcador en paridad aquí en la cancha de Arendá.
segundo departamento Así de mismo. San Pedro estamos, ¿no? Así mismo, en el segundo departamento estamos hoy, Joel. Vos viniste de Canindeyú, por ejemplo, acá. Sí, departamento de Estamos Canindeyú, República vecinos del en este Paraguay. caso, sí, señor. Sí, hoy hay fútbol por todos lados, ¿no? Sí, sí, Porque ya ha arrancado en todos los departamentos del campeonato, Así es. de los diferentes ligas que tenemos aquí en el departamento de San Pedro, departamento de Canindeyú, departamento de Caguazú también. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando se viene el jugador Saracho, el 14, se escapa de la marca, se mete al área, mete el centro. Cuando recupera otra vez el jugador López, pero no prosperó. Cuando el árbitro indica que ha terminado la primera parte del compromiso, resultado parcial 1-1 el partido. Así mismo termina la primera etapa, señoras y señores. El resultado 1-1, categoría sub-20, categoría juvenil, como quiera llamarlo. Termina 1-1. Nosotros vamos en una pausa y ya enseguida venimos con más para el segundo tiempo.
Bien, ya de vuelta, señora. Muy bien, amigas y amigos, ya de vuelta para el segundo tiempo ante el equipo del 3 de febrero. O sea, Garendá 3 de febrero, en este caso partido 1-1. Arranca el segundo tiempo, Joel. Sí, señor, ya el árbitro dio la autorización de marcha a la segunda parte de la etapa complementaria. Aquí en la cancha de Garendá va reventando la pelota, sacando la defensa. Golpe de cabeza, pelota arriba. Atención que corre la pelota, termina por el costado. Habrá reposición, saque de arco. O sea que no. Salida manual, o sea que saque lateral para el conjunto de Garindá. Así mismo. Estamos emocionados, estamos aquí con los compañeros. Así de repente vino un mensajito y claro, acabó todo, ¿no? Eso, no hacen al tema de hacer concentración por el mensajito que nos vino por acá. Así que estamos. Sí, señor. Habrá saque lateral para el conjunto de Garindá que quiere marcar el segundo tempranero. Está insistiendo, pelota arriba, golpe de cabeza, Kevin peinó, pelota al área, remate al arco de López, muy desviado. Cuando va saliendo la defensa, otra vez aprieta y gana la posición de la pelota. El jugador que tiene el balón sería Saracho. Se le termina la cancha, termina la pelota por un costado, habrá saque lateral que ya se cumple rápidamente la pelota para el jugador. Mala tirada, sanciona el juez, se tiene que repetir, pero esta vez a favor del conjunto de Garindá. Sí, el famoso mala tirada de vuelta ahí por el lado del 3, va a hacer ahora saque lateral Garindá. Pelota arriba, atención, golpe de cabeza. Va buscando el jugador que no puede dominar esa pelota, se desvía y termina por un costado, ahora saque lateral. Se irá para el conjunto de Garindá que ya lo cumple rápidamente, pelota al área. Golpe de cabeza de la defensa, hubo infracción en ataque, indica el juez que ya va a hacer, o sea que quiso hacer jugada rápida el jugador, pero el árbitro indica que tiene que retroceder un poquito más el balón para que pueda ejecutar el arquero León, el apellido del arquero portero. Sí, Matías León es el arquero del equipo del 3 de febrero, que hizo unas tapadas interesantes en la primera etapa, Joel. Exactamente, cuando se viene la carga, atención, pelota, estaba indeciso el jugador cuando va recuperando, mete la pelota, saca la defensa, el arquero sale, hubo infracción, falta. Sí. Es tirón, indica el juez, habrá tiro libre, será para el conjunto de Garindá. El partido está 1-1. Así mismo, partido 1-1, arrancó el segundo tiempo, lo que se fue con todo de vuelta. Bueno, anda buscando también el segundo, pero muy bien hasta aquí el equipo del 3, que de a poco va a tratar de atacar, contraatacar el espacio que deja el equipo local. Saracho que buscaba la pelota, se desvía por un costado, habrá saque lateral para el conjunto del 3 de febrero. Cuando va solicitando el balón del árbitro, bueno, ya se le arriman la pelota al jugador que es el muchacho Duarte con el servicio de costado. Hay un rebote que va recuperando Martínez, que bien filtró el pase sobre la zona izquierda para que corra, estaba en posesión prohibida, sí. Muy adelantado el jugador, sería el muchacho, el número 10, López. Habrá salida de portería, será para el conjunto de salida del fondo para el conjunto del 3. Así mismo, así estamos, señores, compartiendo la transmisión con ustedes aquí en la tarde hoy, domingo 10 de mayo del año 2026. Partido 1-1. Estamos... A ver. Sí. El 17, vamos a corroborar quién es el 17 del equipo. El primer cambio que se realizó. Vamos a ver quién es el 17. Acá la mejor solamente tiene la planilla. El 17 que ingresó en el primer cambio. Bueno, seguimos. De vuelta con el amigo Joel. Sí, señor. Ya ahora ajustando sí, tuvimos un pequeño percance. Un problema técnico. Claro, pasa. Eso es lo que te decía, ¿no? Claro. Los mensajitos hacen trampa. Sí, acá el productor quedó medio desconcentrado por el tema
del chat que nos vino recién. Exactamente, cuando está preparando Garcete, el encargado de esta pelota detenida en 3/4 de cancha, todavía en su campo para el conjunto del 3, pelota arriba, atención, golpe de cabeza, ya complementa, recupera, otra vez aprieta y gana la posición de la pelota, el jugador que se quiere escapar, hay un enredo, el remate al arco, atención, está González, el árbitro, ¿no lo vio? No hubo infracción, nada, no había pasado, ¿sí? No pasó nada. Dice el árbitro, mirá que se fue de vuelta con todo González. Sí, protestándole que jugada, le había empujado de atrás el jugador, pero el árbitro, bueno, entendió que no era infracción. Sí, según el árbitro seguramente piensa que es una jugada casual. Exactamente. Está Muñoz preparando el servicio de costado sobre la zona izquierda para el conjunto del 3. Muñoz arriba, esa pelota para González. Cuando aprieta por allá el jugador Saracho le cometió infracción, falta dice el árbitro. Habrá tiro libre para el conjunto de Vigarenda. Así mismo, ahí va a ser salida de tiro libre para el equipo local, que sufrió un sofocón de vuelta ahí atrás. Casi le complica de vuelta a González a los jugadores albirrojos. Va a ser salida para Colmán. Exactamente, Colmán preparando la salida para el conjunto de Vigarenda. El partido está 1-1, reiteramos el resultado. Golpe de cabeza, pelota en mitad de terreno. Atención, apriete, gana la posesión de la pelota. Se viene la contra del conjunto del 3. Marca Morel. Atención, el número 10 sería el muchacho Duarte. Puntea la marca, la pelota termina por un costado. Habrá saque lateral, será para el conjunto del Vigarenda. Muy bien, le agradecemos a las firmas comerciales que acompañan la transmisión, le agradecemos a Despensa y Carnicería San Isidro, todos los productos para la canasta familiar a buen precio, también cuenta con servicio de pago expreso equipado, envío, recibe dinero a través de MoneyGram y Western Union, también cuenta con activación de chiste de la línea TV personal, visitas el local en Vigarenda, calle San Isidro, frente mismo de la USF Despensa y Carnicería San Isidro. Vamos a ver, está preparando la pelota detenida, Duarte, el encargado de esta pelota quieta, a favor del conjunto del 3. 1, 2, 3 hombres en la retaguardia, se suma también Morel a la barrera, a la muralla humana. Está de derecha para pegarle a esa pelota. Atención, está el jugador, remate directo, centro al segundo palo. Nadie puede sacar, ya lo consigue, sacando la pelota como puede. Atención. Pelota termina por un costado, saque lateral, será para el conjunto del 3. Así mismo le agradecemos también a AB, alineaciones y balanceo computarizado. Te espera paso de ruta 3 sobre la avenida principal centro mismo de Vigarenda. Ahí cerquita del colegio te espera AB, alineaciones y balanceo. Exactamente. Cuando está preparando la salida Colmán, el arquero del conjunto de Vigarenda preparando la salida, pelota. Atención sobre la zona a izquierda para López. López más atrás, se sale en el cruce. Por ahí el número 11 que quiere el balón pero no puede. Atención, pelota que termina otra vez ya por un costado. Habrá servicio, saque lateral para el conjunto de Vigarenda. Así mismo le agradecemos también a Magalí Novedades, venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños al mejor precio. Visita su local, paso del Colegio Nacional te espera. Magalí Novedades. También le agradecemos a Edgar Salini y familia, que acompaña la transmisión y da apoyo al equipo albirrojo por el campeonato de la Liga Deportiva de Gribucua. Está preparando la salida, reviente al balón, cayendo al campo contrario, en 3/4 de cancha, golpe de cabeza, se apoyó en la humanidad del jugador, el árbitro sanciona la falta, habrá tiro libre, era Aguilera que sufría la infracción, habrá tiro libre, será para el conjunto de Vigarenda, está preparando González. Deja más atrás para su compañero, el jugador Duarte, el encargado de esta pelota detenida a favor del conjunto del 3. Atención, retrocede, 1, 2, 3, o 2 hombres en la retaguardia y la muralla humana del conjunto de Vigarenda. Ahí está Duarte, va Duarte, pelota en el piso, el arquero. Ahí estaba González, quería meter el segundo, pero no pudo ser. Sí. Se le vio el balón, termina por línea. Increíblemente ahí González estaba ahí para marcar el segundo, pero no estuvo atento 100% González, si no iba a ser el segundo para el equipo del 3, Joel. Exactamente, está preparando, colocando el balón para sacarlo el arquero Colmán, Ricardo Colmán,
preparando la salida del fondo, revienta el balón cayendo en el campo contrario, golpe de cabeza de Duarte, cuando va teniendo el balón el jugador Paredes, la pelota termina por el costado, habrá reposición manual, lo va a cumplir Paredes, vamos a ver qué indica el juez, más atrás un poquito, Sí. Tiene que retroceder el muchacho, ya retrocede un poquito, vamos a ver la pelota para el jugador que tiene el balón, atención, pelota arriba, va sacando el defensor Garcete, pelota que termina por un costado, saque lateral, que ya está para cumplirlo por esa zona, el jugador Saracho lo cumple, la pelota para Martínez, otra vez la devolución para Saracho, centro arriba, esa pelota saca el jugador Garcete, termina la pelota por un costado, saque lateral, y ya se hace rápidamente, pelota al área, atención, golpe de cabeza, bota el balón, ya va recuperando y se viene Duarte, adelantando el pase sobre la punta derecha, atención la corrida del jugador, pelota del piso, termina en la mano del portero Colmán, habrá salida de portería para el conjunto del Arenda. Así mismo le agradecemos también a Fashion C3. Aquí se viene habilitado 6-3. el remate al arco, gol. Gol. El conjunto de Arenda, Richard Vallejo. Y los defensores entendían que estaba en posición prohibida, pero estaba habilitado. Corrió, se metió al área, sacó el remate de derecha, convirtiendo el segundo para el conjunto de Bugarenda. El gol se produjo. Minuto 11, segunda etapa, los 11 minutos, gol de Richard Vallejo. Minuto 11 de segunda etapa, salida rápida del portero Colmán de contragolpe, marca el segundo Bugarenda. Exactamente, pasa a ganar 2 para Bugarenda, 1 para el conjunto del 3. Hay una confusión después del gol, ¿eh? Sí, Se ganó la tarjeta amarilla, el número 9 sería Salina, del conjunto de Arenda. Sí, Mateo Salinas creo que. ¿Por qué será? Y Porque no pude ver por la razón por la cual el árbitro... habló, parece, a su colega, le dijo algo, parece, y reaccionó el otro, y por eso seguramente la tarjeta. Exactamente, cuando se viene otra vez el conjunto de Arenda, que se agranda después de este gol también. Sí. Un gol Quiere llegar al tercero. Claro, un gol importante para Arenda de vuelta. Marcó el segundo rápidamente en este segundo tiempo también. Y mira que el 3 tuvo una oportunidad magnífica de marcar el segundo también, que no pudo. Aquel jugada de González. Exactamente, cuando se viene, atención, Amaga primero, quiere escaparse de la marca, no lo consigue. Marca muy bien ahí el jugador del conjunto de Arenda. Atención, se viene por allá el jugador Saracho. Cuando va recuperando, ya recupera, toca para González. González da la vuelta, observa primero, mete pase en profundo para la corrida del jugador que no llega nunca. Vamos a ver, termina la pelota por un costado. Saque lateral será para el conjunto, o sea que pelota en el piso. Indica el juez, habrá tiro libre. Tiene que retroceder un poquito, dice. Sí. El que está ahí parado. Habrá tiro libre para el 3. Lindo tiro libre para el 3 de febrero, que acá seguramente va a ir a buscar el empate. Exactamente. Vamos a ver cómo lo hace. Sería el número 11, Tobías Morel, del conjunto de Arenda. El número 5, González, directo al arco. Muy débil. Termina la mano del portero Colmán. Muy bien ahí el arquero, que sale rápidamente de contragolpe de Arenda. Ahí está, bota el balón, sale el arquero con el golpe de cabeza, sacando como puede. Cuando intenta recuperar Morel, pelota en mitad de terreno. Atención, bota el balón, se viene la réplica. Atención con esta carga. Está habilitado González, el arquero. Muy exigido el pase, ya muy fuerte. Sí. El arquero estaba atento en esta acción. Salió a tiempo para atrapar el balón. Así mismo, le agradecemos también a Fashion 6-3. Fabricación de indumentaria deportiva, también cuenta con, realiza trabajo de fabricación de uniformes para instituciones en su local. Visita en calle San Isidro, te espera su local de Fashion CI3 de la señorita Camila Infran. Sí, señor. Agradecemos a la gente que están aportando para que podamos estar transmitiendo este partido en el día de la fecha. El campeonato de la Liga Gribucuá sería, ¿no? Sí, Liga Deportiva Gribucuá, Serie B en este caso. Serie B. Y los otros partidos no sabemos, ¿no?
Los recintos deportivos que se Sí, están hay realizando. mucho partido hoy. Hay mucho partido. Sí, hay mucho partido. Ayer se jugó solamente un partido. Y hoy se cierra todos los partidos. Ah, sí. Tarjeta amarilla para el 17 o para el director técnico. No pude ver bien para quién era el cartón amarillo que mostró Pero el árbitro. gran déficit ahora de los árbitros es muchas veces no direccionar su tarjeta. Joel, no sé si te diste cuenta. Sí. Ellos levantan su tarjeta, pero muchas veces no sabemos a quién. No direcciona su tarjeta para quién es la tarjeta amarilla. No Muchas veces. identifica Claro. al que recibe la Sí, señor, tarjeta porque amarilla. si el árbitro tiene que hacer bien, llamarle al infractor y sacarle Sí. tarjeta ahí. Mostrarle ahí a la cara, ¿no? Claro. El cartón amarillo. Pero bueno, falta un poquito más de experiencia también para los jueces Sí. que imparten justicia. Pero, o sea que no solamente en las ligas pasa eso, en el fútbol paraguayo en sí pasa eso. Entonces, Ahí si está vos- Martínez, gol. Gol. El conjunto de Guarenda. El jugador 16 Junior Martínez encima del arquero. Levemente el balón. Termina sacudiendo la red del arquero. León convierte el tercero. Martínez lo hizo, el gol se produjo. Minuto 16, segunda etapa, llegó el tercero para Guarenda, gol de Junior Martínez, la salida del arquero también del 3 de febrero, ayudó bastante para que Junior pueda marcar el tercero para el equipo local. Sí, señor. En la primera parte no hemos visto jugar así al conjunto de Guarenda. Ahora cambió Sí. totalmente. ¿no? Totalmente, Algún después esquema que del no- descanso, capaz que le lavó la cabeza solamente el técnico a los jugadores y arrancó con todo este segundo tiempo. Porque aquí tuvo a su favor, por ejemplo, un poquito de declive que tiene el Sí, campo sí. deportivo hacia Así el mismo. sector norte, ¿no? Si vos ves la cancha, muchas veces le complica al equipo por acá, Guaranda está con todo. Exactamente. Habrá salida para el conjunto de Garendá que pasa a ganar por la cuenta de 3-1. Así mismo le agradecemos también a Comercial Santa Elena, a tu centro de compras en Guaranda Centro. Está completo en la parte de despensa, carnicería, ferretería, materiales de construcción y veterinaria. Visita su local en Guaranda Centro Comercial Santa Elena. Está para reventar el balón. El arquero Colmán saca fuerte arriba la pelota buscando a su compañero López que no puede. Atención, aprieta por allá, ya recupera otra vez. Hay un enredo. Atención que se viene el conjunto de Arendá por intermedio del jugador López. Que viene el remate al arco. Muy desviado le pegó a esa pelota el jugador de Arendá que termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto del 3 que pierde por 3-1. Así mismo busca también el jugador su gol, pero le salió mal de vuelta. Pateó muy mal esa pelota de vuelta, muy desviado. El 8 es Tobías Moreno, sí, el 8. Muy bien, cuando va sacando, reventando la pelota, sacando como puede, pelota termina por un costado, saque lateral, se irá para el conjunto del 3. Así mismo, damos las gracias también a AR Stores, venta de prenda de vestir, pero damas, caballeros, sin las mejores marcas y a buen precio. También cuenta con indumentaria deportiva. Visita su local en Guaranda Centro. Te espera como siempre AR Stores. Cuando va recuperando el conjunto del 3, pelota más atrás jugando para el número 15. Ahí está el 14 que va recuperando, reviente al balón. Adelantó muy largo ya el pase buscando a su compañero. El arquero se queda en el fondo solito con esa pelota, va reventando, sacando, cayendo entre cuarto de cancha cuando se viene con el golpe de cabeza. Vamos a ver qué sucedió allá, ¿no? Pasó absolutamente, saca la defensa hacia un costado, habrá saque lateral, será para el conjunto de Guarenda. Sí, va a ser Para el 3. pelota para el 3 en este caso. Sacó la gente de Guarenda. ¿Qué pasó ahí? Quedó sentido el jugador. Cayó mal parece. Por Sí. ende está sentido. Cayó mal el jugador del conjunto de 3. del Guarenda, que está en el piso, ¿sí? El equipo rojo. Así mismo. El equipo rojo. Está muy sentido el muchacho, ya lo sacan el botín, lo van a asistir ahí
Parece que, no sé, no pude visualizar bien qué fue lo que sucedió, se cayó mal, ¿no? No sé, sí, saltó y cayó mal, parece. Por ende, seguramente se torció seguramente su tobillo, algo del jugador. Creo que el jugador Número 13, el 13 vamos a confirmarlo acá. Saracho, creo que. Saracho, el 13. Sí, Saracho, Isa Saracho. Así mismo. El Se zurdito tiene que marcó el retirar empate. afuera y después para volver a ingresar. Así es. Vamos a ver, habrá saque lateral para el conjunto del 3 que está cayendo por 3 goles contra 0. Había sostenido bien el 1-0. Sí, sí. 3-1, ¿sí? 3-1, sí. Había sostenido bien el resultado 1 a su favor. Sí, Y de repente vino el empate. Hasta los 35 estaba bien el equipo del 3 y también tuvo más oportunidades, principalmente en este segundo tiempo. Uno, aquel jugada de González que no pudo marcar el segundo. Después de eso vino el contragolpe rápido de Garandá y marca el segundo del equipo local. Exactamente. Cuando está preparando, Duarte se encarga de todas las pelotas detenidas a favor del conjunto del 3. El 10 del conjunto del 3 de febrero, Club 3 de febrero. Está Duarte para pegarle de derecha, retrocede, toma distancia el árbitro colocando la barrera. Va a autorizar, el juez autoriza. Va Duarte directo al arco. Gol. Gol del conjunto del 3 en un tiro libre y el arquero no pudo atacar esa pelota. No sé si le impidió la visualización. Esa pelota iba con una velocidad tremenda también, convirtiendo el descuento el conjunto del 3 por intermedio de Duarte. El gol se produjo. Minuto 21, segundo tiempo, 21 minutos, segunda etapa, marca el segundo el equipo del 3. Descuenta el 3 en este partido. Golazo del 10, Duarte. Exactamente cuando se viene la carga, atención, sale del cruce. El defensor desviando esa pelota hacia la línea de fondo. Habrá tiro libre esquina sobre la punta derecha. Será para el conjunto del Arendal, conjunto local. El partido 3 para Arendal, 2 para el 3. Sí, partido señor. Emocionante estamos. Sí, un gran disfrutando partido. del día de la fecha, ¿no? Sí, se hizo un gran partido. Igual, por cierto, la categoría sub-20 nos está dejando un partidazo. 3-2, resultado importante. Y mirá que si el 3 aprieta un poquito más, puede buscar conseguir el empate también, porque Guarandá está dejando espacio y eso aprovecha bastante bien y está haciendo la falta cerca del área el equipo local y el 3 tiene buenos pateadores de tiro libre como Cardoso, González, así que el 3 puede aprovechar eso. Muy bien, está preparando la salida. Vamos a ver si va a... Creo que se va a retirar el actor del tercer tanto, el capitán del equipo. Martínez. Sí, Junior Martínez. Vamos a ver quién ingresa en el equipo. El Omar, quien ingresa por él. El número 11-14 sería Vallejo. El 7. Vamos a ver el número 7. Creo que es... El 7 sería el muchacho Luis Javier Silva. El 7 entonces por Martínez. Luis Javier Silva ingresa por Martínez, el actor del uno de los goles. Así mismo. Encima del arquero lo había el segundo, con profesionalismo. Claro. Había convertido el tanto también para su equipo. La tranquilidad que tuvo era para picar encima del arquero esa pelota. Exactamente, no se apuró en absoluto para definirlo bien esa pelota. No sé si era la intención o meter el centro también. Sí. Pero bueno, lo convirtió el gol. Y ya se retira Martínez. Jugó mucho en este partido, aportó mucho. Cuando se viene González, se cae González. No pasó nada, sigue González, le cometió la infracción. Habrá tiro libre, será para el conjunto del 3. Sí, va a ser otro tiro libre. Acá de vuelta va a tener una oportunidad importante de buscar el empate el equipo visitante. Vamos a ver. Esta, sí, en cualquier momento puede llegar la paridad, el compromiso. Está González, está también Duarte. Se encarga Duarte, que le pega muy bien a esa pelota. Sí, sí.
El autor del segundo tanto, el tanto del descuento, puede ser que llegue a la paridad del compromiso el 3. Atención otra vez Duarte, se encarga de esta pelota detenida de derecha, se perfila 1, 2, 3. Hombre en la retaguardia del conjunto de Garendá. Atención, qué peligro de derecha está Duarte, el número 10 del conjunto del 3. Va Duarte, corto el pase, remate al arco, muy abierto, desviado. Sí. Termina la pelota por línea de fondo. Sí, y al córner fue el balón. Armó una jugada interesante, pero el que patea último regaló prácticamente su tiro libre. Va a ser salida para el equipo local. Yo preferiría que le pegara a Duarte. Mirá así que tenía el perfil para esa pelota, ¿no? Que pueda bajar un poquito la pelota, pero no aprovechó tampoco el 3 su tiro libre. Exactamente, golpe de cabeza, va Duarte con el golpe de cabeza, baja y domina, que viene el pase en profundo para Morel. Atención González, Enrique González, apunta y tira, remate al arco, termina la pelota por línea de fondo. El árbitro está dando algunas indicaciones de por medio también a los muchachos que se tienen que hidratar. Se tienen que hidratar. Tiempo de hidratación para los jugadores. Partidazo aquí en este segundo tiempo, señores. Partido 3-2. Resultado a favor del equipo local, que sigue ganando por 3-2. ¿Cuánto tenemos, señor productor? Si me ayuda ahí con el tiempo. 26 minutos. Entonces el tiempo de juego, este segundo tiempo, queda mucho todavía, unos 15 minutos queda todavía para que el equipo del 3 pueda buscar el empate y el equipo local pueda tratar de ampliar más ventaja, porque solamente uno es la diferencia en el partido. Saludos a toda la gente, a los grandes amigos que nos sigue siempre a través de Pulse Sport Más, a la gente que nos ve a través del canal YouTube, para que le pedimos también a la gente que se suscriba al canal de YouTube, que deje su comentario, compartir la transmisión y dar su like a la transmisión que estamos haciendo el día de la fecha aquí en la cancha del Sportivo Garendá. Hoy, domingo 10 de mayo del año 2026, estamos en vivo compartiendo con toda la gente con la categoría sub-20 el día de la fecha. Mes especial también, Joel, por la patria y por las madres también. Así que mucha festividad se nos viene el próximo fin de semana, Joel. Sí, señor, mucha actividad de por medio también. Ya Día de la Madre, el 14 también se recuerda, el 14 y 15 de mayo, que es una fecha muy importante, histórica para nuestro país, para el querido Paraguay. Así que muchas festividades en este mes de mayo. Lo principal, hay que recordar que lo más importante se recuerda el Día de la Madre, ¿no? Así mismo, en este mes de mayo. Así es. Sí. Yo recuerdo cuando en esta ocasión, por ejemplo, a esta fecha, nosotros cuando estábamos en la escuela, ya practicábamos el famoso desfile. Sí, todo de desfile. Hoy en día, pocas actividades de esa magnitud, por ejemplo, ¿verdad? Sí, señor. Ya se ha dejado de entrar un poco la moda del desfile. Claro. Desfile estudiantil. Bueno, se viene Duarte, se encarga de esta pelota detenida sobre la punta derecha, levanta el centro, pelota que va terminando por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto del 3. El partido está 2 a favor del conjunto visitante, 3 para el conjunto local. Así mismo sigue este resultado en el partido, este segundo tiempo, 3-2, el resultado por el equipo local. Va rechazando la defensa, esa pelota sacando como puede hacia un costado. Vamos a ver, habrá saque lateral, pelota arriba. Atención, saca otra vez la defensa. Pelota que le va a corresponder, saque lateral al conjunto del 3 de febrero. Así mismo, que está buscando el empate ya el equipo del 3 de febrero, este tiempo del partido. Garendá se quedó un poquito más en esta instancia ya del encuentro. Capaz que el cansancio también y por el resultado, ¿verdad? Pero no hay que descuidarse. Exactamente, cuando se viene Duarte, va Duarte, atención, saca la defensa, Dávalos rechazando la pelota a cualquier lado, termina la pelota por un costado, habrá saque lateral en 3/4 de cancha para el conjunto del 3, atención, pelota que va lanzando largo, la defensa va recuperando, corre el número 5, no quiere complicaciones, Dávalos quitando la pelota del córner, habrá tiro libre esquina sobre la punta derecha para el conjunto del 3. Así mismo, ahí consigue un tiro de esquina, va a tratar de buscar por arriba
el empate, Joel. Exactamente, está buscando el empate. El partido está 3-2. Duarte siempre encargado de la pelota detenida, le pega bien a esa pelota, o sea que a la pelota el jugador número 10, Duarte, centro abierto, saca la defensa. Atención, el número 8 sería el muchacho Moreno. Ya va saliendo por allá López, que no puede, recupera el 3. Sale en el cruce, sacando como puede otra vez el jugador Saracho. Atención, pierde la pelota. Se viene Duarte, puntea la marca, la pelota termina por un costado, saque lateral, será para el conjunto del 3. Sí, está con todo el 3 de febrero buscando el empate en el partido. La gente de Gurandá no pudo sacar pelota todavía de su cancha. Se mantiene el 3 en ataque. Exactamente cuando está preparando la salida. Y el arquero Colmán del conjunto de Arena, que está ganando por 3-2. Así mismo, Gurandá tiene que refrescar ya también su medio campo, porque de a poco también se le está traspasando encima al equipo visitante de la media cancha, principalmente Moreno, que está perdiendo pelotas ahí en la media cancha. Aprieta López, la pelota para López. Atención, se viene López. Toca más atrás para su compañero, que la devuelve para López. Ahí está López, que bien tocó el remate al arco. Y el arquero saca la pelota al córner. Que bien le pegó a esa pelota. El número 7, el muchacho que vamos a confirmarlo sí, acá. Silva. Javier Silva. Así mismo, ahí probó Silva también directamente al arco. El arquero León saca el tiro de esquina a esa pelota. Exactamente, está preparando el tiro libre esquina sobre la zona izquierda. Atención, vendrá el tiro libre. Se arrima por allá el atacante, pero prefirió meter el centro al primer palo. Está Silva, le pegó a esa pelota. Golpe de cabeza. Atención, saca la defensa, rechaza la pelota largo. Cuando viene otra vez el balón botando en mitad de terreno. Cuando saca la defensa, no quiere complicaciones. Quiere cuidar el resultado, el defensor, el número 5, Dávalo sacando como puede esa pelota a cualquier lado, ¿no? Mira que está haciendo un gran partido Dávalo, por ejemplo, hoy le estoy viendo, creo que la primera vez que está jugando Dávalo, el central 5 de Garenda, está haciendo un gran partido, está sacando todo, Dávalo lo que puede, está sacando. Sí, señor, ahí está la pelota que quería meter para el jugador Gómez, que no puede. Pelota que va a terminar por un costado. Está Duarte para cumplir. Vamos a ver, el número 2 sería el muchacho Paredes. Ahí está Paredes buscando a Duarte. Golpe de cabeza, pelota arriba. Atención, golpe de cabeza, saca la defensa, rechazando como puede López. La pelota termina hacia un costado. Saque lateral para el 3. Así mismo, de vuelta al 3. Se mantiene en ataque teniendo pelotas, que estará buscando todas las pelotas de saque lateral directamente al área seguramente. Pelota que termina otra vez por un costado. Saque lateral de vuelta ya para el 3. Se está preparando por allá el muchacho que lanza la pelota. Buscando a su compañero. Golpe de cabeza. Atención, mala tirada. Esta vez le corresponde saque lateral para Garenda. Mira que se está equivocando el 3. En muchas partes ya en los saques laterales. De vuelta aquí se equivoca. Y le regala la pelota al equipo local. Exactamente, pelota arriba. Atención para Silva, saca la defensa. Era Paredes que levantaba la pelota hacia un costado. Saque lateral para el conjunto de Garenda. Así mismo, sigue de vuelta a Garenda. Se juega también en ataque. Acá de vuelta otro saque lateral, que estará buscando el equipo local el cuarto en el partido. Pelota arriba, atención. Silva que buscaba. Termina la pelota otra vez por un costado. Saque lateral, vamos a ver. Está solicitando el balón el árbitro. Que el arquero ya va enviando, porque está apurado el guardameta en el conjunto del 3, que está perdiendo, ¿no? Así vamos mismo. A ver, va a haber un cambio. Va a haber cambio. Vamos a confirmar un poco ese cambio. El número 11. Tobías, el apellido si tenés ahí. El 11. Tobías. ¿Qué? Vamos a corroborar también el cambio, entonces, que realiza Nicolás Morel. Bueno, Morel entonces, el apellido. Morel, exactamente. Sí. Bueno, Morel, el número 11 del conjunto
de Garenda. Baja y controla esa pelota, se quiere escapar de la marca. González, Enrique. Ahí está Enrique. Enrique tiene. Marca Moreno. Sigue Enrique. Toca mal la pelota. Ya recupera. López avanza con el balón. Va López. Atención. Sigue López. Se cae. Le comete infracción. Falta indica el juez. Habrá tiro libre para el conjunto de Garenda. Así mismo López de vuelta se fue con todo en ataque. Y con la falta ahí le deja caer al jugador López, que consigue este tiro libre que seguramente va a tratar de tirar al centro, al área, buscando a los cabezadores. Exactamente. El número 13 se perfila de zurda. Está para pegarle a esa pelota directo al arco encima del horizontal. Termina la pelota por la línea de fondo. Habrá salida de portería para el 3. Así mismo, una información que tenemos aquí, Joel. En otra cancha, el Sportivo Uribucuá empató 1-1 ante el Sport Unido en la otra serie. Y Cerro Verde ganó 3-0 la categoría juvenil ante Nacional. Ya ha terminado esos compromisos, Sí, ¿no? señor, ya terminaron los compromisos. Los dos Acá compromisos. nosotros recorremos ya los minutos. A ver. A ver, ya traspasamos los 30. A ver, ¿cuánto tenemos? ¿30? 36 minutos. 36 minutos. Sí, 4 minutos más y ya se va este partido, Joel. Y aparte del descuento también. Que Claro, capaz que sea adicional el 1-2. juez del compromiso. Un lindo partido estamos observando en el día de la fecha aquí. Sí, sí, Y la partidazo. gente de repente va llegando también con su respectiva silla. Claro, ahí la gente Llegaría también. un mate bien calentito. ¿Y ¿no? por qué no? Un matecito ahí al lado de la cancha. Disfrutar tu mate, bien un gran partido, ¿eh? Y alguno trae su... ¿Cómo es esos vasos que traen? Claro. Traen algún caipiriña de por medio. Por ahí, un caipireña, un fuertecito por ahí seguramente. Habrá alguien por ahí, Joel. Sí, seguramente que no puede faltar en estos días Claro. de fútbol. Y bueno, Está bien tomar, pero con tranquilidad, sin crear problemas. con tranquilidad, sin Claro. problema. Ahí está el jugador López, se quiere escapar López. Atención, lo consigue, se mete a López. No puede sacar el remate. Recupera otra vez, era Silva. Cuando va recuperando, atención, vamos a ver. Hubo infracción en ataque, dice el juez del compromiso. Habrá tiro libre, será para el conjunto del 3. Bueno, partido que se mantiene 3-2 el resultado por el equipo local, que ya falta poquito nada más que termine este partido. La categoría sub-20, el equipo local, que con eso, si se termina así, deja un gran resultado. Exactamente, cuando tiene el capitán del equipo, hace la pausa más atrás jugando para su compañero, cuando tiene Moreno, que bien filtra el pase, se viene la carga sobre la zona derecha, atención, mete el centro, pelota al segundo palo, busca López, deja botar esa pelota, no se apura López, tranquilito López, toca para Morel más atrás tocando para quién, para su compañero, este que se quiere escapar de la marca, no lo consigue, ahora la consigue en la marca, amaga primero, atención, mete la pelota al medio, cuando puntea la marca, pelota termina el córner, vamos a ver qué indica el juez. Sí. Habrá tiro libre esquina sobre la zona izquierda para el conjunto de Arenda. Así trabajó un poquito la pelota ahí el equipo de Udarendá, teniendo la pelota y consigue este tiro de esquina. Ya esta parte del partido, poco ya se termina la segunda etapa. Sí, señor, esto va a terminar. El resultado, reiteramos, 3 para Arendá, 2 para el conjunto del 3. Cuando va recuperando por allá la pelota, el rebote, vamos a ver qué indica. Ya todo anulado, indica el juez del compromiso. Habrá tiro libre, será para el 3 que se hace rápidamente la pelota para Duarte. Ahí está Duarte, amaga primero, marcado por Silva. Sigue Duarte, observa, mete la pelota al medio. Se viene 3, otra vez la pelota para Duarte, amaga primero. A la individual que quiere hacerlo todo solo. Sí. El jugador Duarte, el número 10. Cuando se viene el avance, atención, remate al arco el arquero. Bien Muy ahí el débil. arquero. Se muy apuró bien. Sí. el atacante, el número 9. Se llama, a ver, sería el muchacho, el número 9, Salinas. Sí. Va Salinas, mete el centro. Salinas, hubo mano, habrá tiro libre para el conjunto de Garenda. Cuando se Sí. prepara un cambio en el equipo de Garenda, el número 2, que vamos a confirmarlo. El 2,
el número 2. El 2 y a ver, corroboramos de la casaca vos que va a ingresar para Ugarenda. Tobías Cuevas es el 2. Tobías Cuevas. Tobías Cueva Sí. sería el muchacho entonces. Sí. Tobías Cuevas Cardoso. Así mismo. Exactamente, el Y se 18. retiró Salina. El que salió, el 9 Salina. Exactamente, Salinas se había retirado entonces. El atacante deja la cancha. Vamos a ver cuántos minutos le queda a este partido. Ya queda pocos minutos. Sí. Ya llegamos casi ¿Tiempo cumplido ya? Sí, tiempo cumplido 40. 40 minutos está ganando el conjunto de Ugarenda por 3 goles contra 2 del compromiso. Viene el centro cerrado al segundo palo, va sacando González, el rebote para Moreno, saca la defensa. Atención Duarte, quiso adelantar el pase, quiso hacer el contragol, pero no pudo ser. Atención, adelantando el pase, no quiere complicación, revienta el balón hacia un costado. Habrá saque lateral, será para el conjunto del 3. No quiero saber nada de esa pelota, el famoso remachá pelota, Joel. Salió afuera hacia no sé a qué lado se fue la pelota, pero sacó exactamente. Claro. Cuando va sacando la defensa, vamos a ver qué indica el juego. Hubo infracción, habrá tiro libre. Tiro libre sobre la punta zurda. Esto va a terminar, señoras y señores. Vamos a ver si aprovecha para el empate. El conjunto del 3. Está González para ejecutar esta pelota detenida, pelota quieta a favor de su equipo. Está González, 2 hombres en la retaguardia, todo casi en el área. 2 han quedado en la defensa. Esto va a terminar, señoras y señores. Viene el centro. Pelota al segundo palo. Hay un rebote. Le queda al muchacho que revienta el arco directo. No pudo dominar. Sale por allá el jugador que puntea la pelota hacia un costado. Habrá saque manual. Será para el 3. Sí, se mantiene el 3 de febrero en ataque. A ver. Sí, bueno, hubo infracción. Vamos a ver. Va a ser tarjeta amarilla. Hubo infracción cuando se prepara un cambio más. Increíblemente, no sé por qué. Porque ya no sé cuántos minutos va a jugar el que va a ingresar. A ver cuántos minutos por allá. Ya pasamos los 40. A ver. Corroboramos ahí la. 42 minutos. 42 minutos. Sí. Seguramente vamos a los 45. Sí, seguramente, ¿no? 15, el número 15. Vamos a verlo acá. El 4 va a ingresar. El 15. Ingresó yo el 4. El 4. Que no tengo acá el número 4. El 4 sería Figueredo. Sí. Ingresó. El 13 también. El 13, sí. El 13, Ángel Barriendo Ramírez. Exactamente, habrá tiro libre. A Duarte será la última en esta acción para el conjunto del 3 para llegar a la paridad del compromiso. Viene el centro, pelota directo al arco. El arquero manotea, saca media otra vez. El defensor ya recupera. Adelanta el pase para su compañero, la pelota para Silva, Silva para Moreno, Moreno adelanta el pase para Silva, sale el arquero, revienta el balón, atención, pelota que va corriendo, no llega nunca González, muy fuerte, la pelota termina por el costado, abraza que lateral será para el conjunto. Es un partidazo ya esta parte del encuentro, Joel, ¿eh? Se está haciendo un partidazo ya esta parte del encuentro. El 3 sale con todo buscando el empate y Ugarenda cada vez que tiene espacio va con todo contra golpeando a su rival. Sí, señor. Ugarenda que quiere sostener el resultado, el otro quiere llegar a la paridad del compromiso cuando tiene López. Va López, se mete al área. López se engancha. Puntea la marca, la pelota al córner, tiro libre esquina sobre la zona izquierda para el conjunto de Ugarenda. Bueno, vamos a ver acá, seguramente va a ser la última ya de este tiro de esquina que va a tener el equipo local. Ya traspasamos los 44 minutos de este segundo tiempo, Joel. 44 minutos ya, esto va a terminar. Esto será la última acción. Vamos a ver, autoriza el juez. Viene la pelota directo al arco. El arquero ya revienta el balón. Le queda un minuto más de juego. Sí, sí, señor. Vamos a ver, golpe de cabeza. El árbitro marca el final del compromiso. Ha ganado el conjunto
debe arendar por la cuenta de 3-2. Así mismo, señores, termina el partido de la categoría sub-20 final. 3-2 gana el equipo local, 43-2 para el equipo del 3 de febrero. Nosotros vamos a una pausa y ya enseguida se viene con toda la categoría principal, señores y señores, aquí a través de Pulse por Más.
Muy bien, amigas y amigos, de vuelta para este segundo partido, la categoría principal, Sportivo Arendá ante el equipo del 3 de febrero. Ya arranca en este preciso momento la categoría principal aquí a través de Pulse por Más. Ahí, compañeros, se está preparando ya para proseguir también con su relato. Está preparando bien la planilla para que podamos hacerle llegar la mejor información en nivel deportivo. Y la transmisión aquí del compañero Joel Rolón también. Cuando esté disponible me va a dar el ok para que podamos mandarle saludarle de vuelta al amigo Joel Rolón el día de la fecha. Estamos en vivo a través de Pulse por Más. Puedes disfrutar y ver el partido en la pantalla, en su casa, en el trabajo, donde vos quieras, sin problema por tu equipo móvil. Puedes ver sin problema el partido. Puedes dejar su comentario también a compartir con nosotros. Y de dónde nos está viendo. Aquí estamos en vivo, aquí en la cancha del Sportivo Arendá. Hoy una fecha más del campeonato por la Liga Deportiva de Uruguay ante el equipo local, el equipo deportivo Arendá. El local recibe a su similar, que es el equipo del 3 de febrero. ¿Estamos? Sí, señor, ya de vuelta el saludo para toda la mayoritaria audiencia. Estamos de vuelta en este partido. Recordamos en la primera parte de lo que fue el partido de la categoría juvenil. 3 para Arendá, 2 para el conjunto de 3 de febrero. Ahora ha arrancado ya la categoría primera, ya en marcha el partido. Atención, está por ahí el jugador para meter el centro, pelota al segundo palo. Atención, golpe de cabeza del atacante Santiago, que cabeceaba esa pelota, termina en la mano del portero, del guardameta del conjunto de Arendá, sería Acosta. Acosta saca la pelota, tocando sobre el sector derecho para Paniagua. Paniagua adelanta el pase. Atención, pase en profundo, pero no puede. Atención, que va recuperando otra vez el jugador. Vamos a ver. Sería el señor, el número 9, el atacante. El señor Santiago. Sería Osmar Manuel Santiago. Santiago sería el apellido. Sí, por ahí. Qué extraño, ¿no? Es medio extraño, ¿verdad? Extraño. Sí. Pero bueno, ahí está la pelota, va a terminar por un costado para reposición manual, saque para el conjunto de Arendá cuando sale la defensa rechazando la pelota a cualquier lado. Sería Gómez que quita la pelota fuerte arriba, termina la pelota por un costado, habrá saque lateral, se irá para el conjunto de Arendá. Así mismo, los primeros movimientos de los dos equipos también, de a poco se va acomodando la cancha también. Hasta aquí los primeros minutos 0-0. 0-0 el partido, marcador en blanco, primeros minutos de esta primera parte del compromiso. Señoras y señores, vamos a ver, ahora el servicio de costado, pelota más atrás, jugando para su compañero que tiene la pelota más atrás, jugando para el guardameta que tiene el arquero, sería el señor que tiene el balón, Acosta, la pelota termina por un costado, habrá saque lateral, será para el conjunto de 3, cuando va recuperando el capitán del equipo, ya va saliendo largo, está inhabilitado el número 10, el señor Piris, Martínez Piris sería el muchacho, el número 10. Luis Martínez, sí señora, exactamente, que se metía con todo, pero estaba en posición prohibida. Va a ser saque, tiro libre, revienta el balón, pelota arriba, golpe de cabeza del defensor, el número 3, el señor Barreto sacaba la pelota hacia un costado, saque lateral, será para el conjunto de 3 de febrero, viene el centro, pelota al área, atención, bota el balón, ya va saliendo el conjunto de Arendá, más atrás tocando para su compañero, el jugador que tiene el balón, atención, vamos a ver, está en el piso el muchacho, el señor, habrá tiro libre, será para el conjunto del 3. Así mismo va a ser tiro libre para el 3 de febrero. Hasta aquí partido 0-0, los primeros minutos aquí en la cancha del Sportivo Arendá. Exactamente, está sentido un jugador del conjunto de Arendá que se va a levantar de vuelta para que siga en acción el juego, momentáneamente interrumpida las secciones aquí en la cancha de Arendá. Así mismo, ahí ya se recuperan los jugadores también y va a ejecutar el tiro libre el equipo del 3. Exactamente, habrá tiro libre, señoras y señores. El jugador de derecha le entra esa pelota, mete el centro, pelota que va sacando. Hubo infracción en ataque
Habrá tiro libre, será para el conjunto de Vigarenda. Así mismo va a preparar la salida Johnny Cabrera del arco. Le cobra la falta en ataque a la gente del 3. Exactamente. Cuando va saliendo el defensor, pelota que tiene sobre el sector derecho el conjunto de Vigarenda, moviendo bien el balón. Levanta la vista, cambio de frente, pelota larga. Cuando hay un rebote, recupera, remate al arco. Termina la pelota por línea de fondo, un regalo del domingo sería, ¿no? Así mismo. Para el muchacho, el número 11 que le salió muy abierto el remate. Así mismo. Terminó por línea de fondo. Se abrió mucho esa pelota. Exactamente, habrá salida, ya se hizo la salida. Qué bien que está manejando el partido el conjunto del 3. Sí, y además está con 10, se engancha el equipo, está todo, vamos a ver si, porque está tratando bien la pelota y buscando y teniendo sus oportunidades el equipo del 3. 6, 7, 8, 9, 10, le falta uno. Sí, creo que sí, le falta uno. Sí, le falta uno. Ahí está el número 8. Directo al arco, va sacando, atención, pelota arriba, golpe de cabeza, que va sacando la defensa, rechazando la pelota larga, atención, cayendo del campo contrario, el número 8 que va, el defensor, el arquero, sale y se queda con esa pelota para salida de portería para el conjunto de Vigarenda. Sí, Vigarenda todavía no puede salir todavía, no puede tener mucho tiempo la pelota, pierde mucho, pierde rápido cada vez que tiene pelota el equipo albirrojo. Exactamente, va reventando el guardameta, el arquero, va recuperando el remate directo al arco. Es mucha confusión la numeración de la gente del 3. Sí, cuesta bastante. Y creo que 3, cada vez que tiene pelota va a tratar de patear directamente al arco. Hasta aquí, cada vez que tiene pelota ahí, prueba directamente al arco. Exactamente. Menos 1, le falta un hombre. Sí. El equipo del 3 de febrero. Sí, totalmente eliminado ya. Sí. Bueno. No, ya no le sirve. Pelota arriba, atención, pelota al área, está el primero que busca el conjunto de Vigarenda por intermedio, mete la pelota, está. Y el arquero saca la defensa, atención al rebote, centro al medio, esa pelota, el balón, atención que va buscando, más atrás prefiere iniciar todo del fondo del conjunto de Sport Vigarenda. Atención, pelota que tiene, va sacando la defensa, rechazando, va recuperando y se viene por intermedio del jugador, le lleva esa pelota, atención, vamos a ver qué indica el juez del compromiso. Habrá salida, sí señor, sí. Salida de portería será para el conjunto del 3. Así mismo, trató también Vigarenda esta última parte de la jugada, llegó al arco del 3 de febrero. Los primeros movimientos de los dos equipos, hasta aquí impreciso todavía ambos equipos. Todavía no se amiga con la pelota los dos equipos en este encuentro, estos primeros minutos. Exactamente, está para sacar esa pelota Rivero, reviente el balón, atención, golpe de cabeza Rivero, pelota arriba, va buscando el jugador que tiene el balón, atención, baja y controla, toca del medio, va metiendo pase en profundo sobre la punta derecha para la corrida, el jugador alcanza, llega, domina esa pelota, levanta la vista, toca al medio, mal. Ahí está el jugador Santiago también colaborando en la marca, el número 9 del conjunto del 3. Ya todo anulado, habrá salida del fondo para el conjunto del 3. Sí, va a ser salida para el equipo del 3 de febrero. Se fue con 3 vueltas Vigarenda, pero en la jugada final se está equivocando la gente de Vigarenda. Exactamente. Atención, vamos a ver, se viene por allá el jugador de Vigarenda que mete el pase en profundo, va sacando la defensa, rechazando como puede, hay un rebote que va recuperando, otra vez el atacante que quiere el balón, atención, vamos a ver, está para meter el centro, mete el centro, pelota al área, el arquero, y el arquero que tiene el balón, va saliendo el conjunto del 3. Así mismo. Estaba atento y el arquero se quedó con esa pelota y sale rápidamente el 3 buscando atacar de vuelta al equipo de Vigarenda que hasta aquí muy impreciso los dos equipos, no sostiene mucho tiempo en la pelota, principalmente Vigarenda se está equivocando y les cuesta todavía hasta aquí de tratar mejor la pelota en ataque. Exactamente, vamos a ver, habrá tiro libre todavía en su campo para el conjunto del 3.
que el partido está 0-0, sosteniendo el resultado del conjunto que prácticamente está eliminado ya de la competencia. Claro, y hay que ver si un poco difícil ya para clasificarse y meterse entre los mejores de la liguilla. Sí mismo. Pero de igual forma está ofreciendo un buen espectáculo, porque falta un jugador, pero de igual forma está luchando. Así mismo. Y hay que ver si aguanta, ¿verdad? Físicamente, porque hay que correr doble, porque no puede ocupar toda la cancha con 10 jugadores. Exactamente, vamos a ver. Habrá servicio ejecutado y está para cumplirlo. Por eso suena el jugador González, que lo cumple. Pelota que va bajando por allá, quiere meter el centro, pero Acosta en el fondo ya se queda con esa pelota, va saliendo rápidamente por intermedio, que baja y domina esa pelota. Atención, hace la pausa, mete la pelota al medio. Ya se viene el conjunto de Bucarendá, más atrás jugando para su compañero, el jugador que mete pase en profundo cuando va recuperando el conjunto de el 3 por el intermedio del jugador que aparece todas las numeraciones acá, por ejemplo. Sí. Un poco difícil, ¿no?, de mencionar todos los nombres. Claro, porque cuestiones de camiseta acá no se puede ver mejor la numeración que tiene el equipo del 3. Exactamente. Pelota sobre la zona izquierda. Atención, baja, elude la marca, se mete hasta el fondo, mete el centro. Pelota que va terminando al córner, tiro de esquina sobre la zona izquierda para el conjunto de Bucarendá. Sí, tiro de esquina que va a ser para el equipo de Bucarendá. El primero del partido que va a ser primero para Bucarendá. Exactamente, vamos a ver el número 8. Pereira que va preparando. Pereira, Echeverría, Pereira va a meter el centro, golpe de cabeza, gol del conjunto de Bucarendá, en un golpe de cabeza solo al aire el jugador Barrios pone el primero, abre el marcador, el gol se produjo. Minuto 12, primera etapa, minuto 12 este primer tiempo, Bucarendá 1, el 13 de febrero 0. Sí, señor, pasa a ganar el conjunto de Bucarendá por la misma diferencia, por 1-0, un golazo de cabeza por el jugador que ha marcado, es Barrio Bernal, el apellido del muchacho que había convertido el primer tanto, abriendo el marcador. Sí, Augusto Barrio es el que marcó de cabeza. Exactamente, cuando va recuperando por allá el jugador que tiene el balón sería Pereira. Mete la pelota larga sobre la zona izquierda. Cuando recupera otra vez Pereira, pasa en profundo. Atención con esta carga. Amaga primero. Se mete hasta el fondo. Atención, se viene por allá el jugador Barrios. Atención, Barrios más atrás. Tocando para su compañero. Este va saliendo con la pelota Torres. Torres más atrás tocando para Barrio. Barrio sobre la zona izquierda para que la juegue Martínez. Ahí está Martínez, el capitán del equipo. Amaga, adelanta el pase para su compañero, el jugador Martínez. Ahí está Martínez, otra vez para Martínez. Atención, puntea la marca, sigue Martínez, el capitán del equipo. Hace la pausa. Atención, sería Martínez, mete el centro, pelota al segundo palo. Va sacando la defensa, recupera el rebote. Prefiere tocar más atrás para su compañero, mete el directo, el zapatazo, termina la pelota por línea de fondo, habrá salida de portería para el conjunto del 3. Así mismo venía, o sea, ya se veía venir eso porque el 3 no sé si va a aguantar este ritmo porque está -1 en la cancha y Bucarendá también se va de a poco acomodando en el campo de juego y va a sufrir el 3. También Bucarendá tiene jugadores rápidos, por ejemplo Martínez, un jugador rapidísimo, es un chico de 15 años, es el chico Martínez Paredes, Joel. Exactamente, ahí está, ya se hizo el cumplimiento del servicio para el 3, teniendo la pelota, por acá un poco complicada la situación, pero bueno, sí. Vamos a transmitir la numeración que, a ver, el número 15 sería el muchacho que vamos a ponerlo por acá, del conjunto del 3, cuando tiene el número 13, sería el señor Sanabria. Le cometió una infracción, pero no pasó absolutamente nada. Más atrás para el jugador Antonio González. González para su compañero, el jugador que tiene la pelota sería el muchacho Barrio. Atención, hay un rebote, ya va sacando la defensa, va saliendo
con el jugador que vamos a ver. Atención, va para Martínez, el capitán del equipo. Ahí está Martínez, levanta el centro, pelota al área, el arquero se queda en el fondo con esa pelota. Habrá salida de portería para el conjunto del 3. Así mismo, le agradecemos a la firma comercial que acompaña siempre la transmisión. Le agradecemos, muchas gracias a Despensa Carnicería San Isidro, todos los productos para la canasta familiar y a buen precio. También cuenta con servicio de pago express y equipado, envío o recibo de dinero a través de MoneyGram y Western Union. La utilización de Chile, la línea TV personal. Visita su local en Bueneta, calle San Isidro, frente mismo de la UCF te espera Despensa y Carnicería San Isidro. Exactamente, Nicolás Benítez. Sí. El capitán del equipo, ahora así confirmamos mismo. todo. Nicolás Benítez, el capitán del equipo, va teniendo la pelota. Por allá el jugador Torres, pase en profundo, quiso meter el pase largo para su compañero González, que no alcanza. Muy fuerte el pase, termina la pelota por línea de fondo, habrá salida de portería para el conjunto del 3 que está perdiendo por un gol contra. Damos las gracias también a la gente de Comercial Santa Elena, tu centro de compra en Bueneta Centro con todos los productos para la casa, para el lugar, tener a buen precio. Esto completo la parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Visita su local en Bueneta Centro Comercial Santa Elena. Va recuperando el conjunto del 3. Adelanta el pase. Cuando va recuperando, vamos a ver, ya todo anulado, indica el juez del compromiso. Ahora tiro libre, será para el 3. También le agradecemos a AB y alineaciones y balanceo computarizados. Te espera su local en Bueneta Centro, a paso del Colegio Nacional, cerquita de Ruta 3 sobre la avenida principal en Bueneta. Te espera AB, alineaciones y balanceados computarizados. Ahí te se tira en el piso. El muchacho cuando se viene, atención, apunta y tira, se mete, remate al arco, gol. Gol del conjunto de Arena. Sobre la derecha se metió, buscó su perfil, sacó el remate derecha el jugador número 10, Martínez Pérez, convirtiendo el segundo tanto. El gol se produjo. Minuto 17, primera etapa, Bueneta 2, 3 de febrero 0. Sí, señor, que amplía el marcador tan rápido, ¿no? En esta primera parte, por ejemplo, con 10 hombres le complica un poco las cosas al equipo. Le va a costar y mucho porque va a correr doble, tiene que correr más a la gente del 3 y eso es medio complicado. Exactamente, cuando va recuperando el 3, tocando bien la pelota, moviendo bien el balón. Atención que va recuperando el conjunto de Berendá. Ahí está Martínez. Martínez, escapa Martínez. Jovencito todavía Martínez. Sí, tiene mucho por delante. Chiquito de 15 años. 15 años tiene. Sí. Y está jugando la primera pelota. Habilidísimo el muchacho. Y está jugando por mérito, no por completar el equipo. Por mérito está jugando. Por mérito propio. Sí, señor, ocupa ese lugar de atacante sobre la zona izquierda. Entonces Martínez mete el centro. Pelota que va para el actor del tanto. Atención, que va buscando por allá el jugador. Se va metiendo más atrás, jugando para quién, para su compañero. El defensor peina la pelota que termina. Vamos a ver, ya no corre la gente del 3. Pelota termina por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto del 3. Así mismo le agradecemos también a Magalí Novedades. Venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños a buen precio. Visita su local en Bueneta Centro. Magalí Novedades. También le damos las gracias a Edgar Salina y familia que apoya a su querido club deportivo Bueneta por la Liga Deportiva de Lucas 2026. Gracias a Edgar Salina y familia. Exactamente, vamos a ver. Está preparando la salida del fondo para el conjunto del 3 que está cayendo por la mínima diferencia por 1-0. Atención, saca corto la pelota para que la juegue por esa zona. El jugador que tiene el balón sería el señor González. Largo el pase, va recuperando el jugador Barrios. Atención, tocando para que moviendo bien la pelota el conjunto de Arenda. Va trabando por esa zona el defensor, recupera otra vez. Atención que se viene el jugador de Arenda por lo intermedio, el capitán del equipo, el número 16. Vamos a confirmarlo. Sería el jugador 16, Nicolás Benítez. Benítez. Atención que va saliendo por allá el defensor Barrios. Largo el pase. En profundo no está nadie sobre esa zona.
La pelota termina por un costado, saque lateral, será para el conjunto de Vigarenda. Sí, damos las gracias también a Fashion 63, fabricación de indumentaria deportiva y también uniformes para instituciones. Fashion 63 te espera su local en Vigarenda, calle San Isidro. Gracias a la señorita Camila y Fran. Ya va recuperando el conjunto por intermedio del jugador Mendoza. Pierde la pelota, se viene a carga. Atención, está el jugador más atrás jugando para su compañero que tiene suelto la pelota sobre la zona izquierda. Atención, amaga primero, muy marcado, perseguido por el muchacho que es Mendoza. La pelota termina al córner, habrá tiro libre esquina sobre la zona izquierda para el conjunto de 3 de febrero. Así mismo va a ser tiro de esquina el primero que tiene el equipo del 3. Viene el centro, desviado, termina la pelota por línea de fondo. Sí, otra vez córner, indica el juez del compromiso. Vamos a ver, en esta acción está cayendo por la diferencia de un gol contra 0 el conjunto del 3. 2 ya, ¿no? Sí, 2. 2, ahora digo bien, 2. Sí, señor, me acuerdo. Sí. Se nos fue rápido. Por la corrección. Sí, se nos fue rápido el partido. Ya. Se nos fue rápido. Así mismo. Es un partido casi de ida y vuelta. Claro. No se deja tanto también. El 3 también, sí, cada vez que tiene oportunidad. Sí, responde. Claro. Responde muy bien la gente del 3 también con 10 hombres en la cancha. Cuando va sacando la defensa, pelota arriba, complementa y baja y controla. Moviendo bien la pelota sobre el sector izquierdo. Tiene el conjunto del 3. Avanza con la pelota, traspasando el campo contrario. Atención, se viene el 3. Cambio de frente, pelota larga. Cuando va recuperando ya el jugador que tiene la pelota, el capitán del equipo. Atención, amaga primero, no se apura. Toca muy bien la pelota. Tiene el conjunto de Vigarenda. Se viene el conjunto de Vigarenda por intermedio del jugador. Vamos a ver. Sigue Martínez mete la pelota, sale en el cruce marcando muy bien ahí en el fondo al defensor. Sí, marcó. Que está haciendo todo lo posible, ¿no? Sí, trata. De suspender a los atacantes, por ejemplo, de atacarle para que no prospere la carga hacia el pórtico defendido por el guardameta. Y ya ha recibido a esta altura 2 goles. Así mismo, además, la marcación tiene que ser rápido porque el chico es muy rápido, que está jugando por el lado izquierdo, Martínez. Exactamente, habrá servicio de costado que ya se hace rápidamente. Ahí está el jugador Barrio que había Benítez, el capitán del equipo. Habrá saque lateral que ya se cumple rápidamente. Atención, tiene el conjunto del 3, va sacando la defensa, rechazando la pelota, se viene la carga con esta acción. Atención, el número 7 que tiene el balón tocando. No se entendía la jugada, el número. Sí, no entró Martínez. No. Le filtró el pase, pero prefirió quedarse, ¿no? Así mismo. No siguió la jugada, no entendió para mi criterio la jugada que quería. Era prometedor la acción, pero bueno, dejó desapercibido Martínez, no entendió. Y bueno, la pelota va recuperando el defensor, va saliendo para el conjunto del 3. Atención, vamos a ver, quiere sacar la pelota, apretado, no puede. Toca corto para su compañero, protege el balón, va reventando, ya recupera el conjunto de Arendá por intermedio del jugador que toca en el medio para su compañero, el número 8 sería Pereira, más atrás tocando para Benítez. Benítez tiene la pelota, adelanta el pase para su compañero Barrios para Benítez. Benítez adelanta el pase en el medio sector del campo deportivo para la corrida del jugador Mendoza. Mendoza cambio de frente, pelota larga sobre la zona derecha. Atención, filtra muy bien el pase para su compañero, el jugador Barrios. Pelota que termina por línea de fondo. Sí. Vamos a ver, indica el juez. Habrá saque lateral, será para el conjunto de Vigarenda. Sí, va a ser saque de mano. Partido 2-0, está ganando el equipo local hasta aquí en el partido. Le agradecemos a R Stores, venta de prenda de vestir para damas, caballeros, señor, las mejores marcas y a buen precio. También cuenta con indumentaria deportiva. En venta, visita su local en Vigarenda Centro. AR Stores. Falta. Habrá salida para el conjunto
de 3. Así mismo va a prever la salida el 3 de febrero. ¿Cuándo tenemos, señor productor? Hasta aquí del partido de la primera etapa. 25 minutos, primer tiempo, resultado 2-0 arriba el equipo local. Sí, señor Benítez, toca muy bien sobre la zona derecha para Martínez, remate al arco, cerquita, pasó esa pelota, buena acción del jugador que había marcado el tanto también, claro, de cabeza, abrió el marcador aquel jugador número 11 del conjunto de Garenda, ya va saliendo, atención el 3 largo, el pase, sale en el cruce, marca muy bien. El jugador Benítez más atrás tocando para el jugador Barrio. Barrio tiene la pelota, más atrás para Acosta. Acosta revienta el balón buscando a Benítez, muy largo el sigito, termina la pelota por línea de fondo, habrá salida, o sea que saque lateral será para el conjunto del 3. Así mismo sacó el arquero, pero hacia el saque lateral que va a ser para el 3. A ver. Hay un jugador caído, sí, el defensor, el número 3 del conjunto. Barrientos, el 3. Exactamente. Luis Barrientos es el 3. El número 3 sería el señor Luis Javier Barriendo. Sí. Exactamente. Así mismo. Barrientos. Exacto. Barriendo, yo le dije Barrios. No sí. Sé. Sí, Barrios es el 11 de Barrios. El 11. Y el ahora ya lo vamos corrigiendo todo. Así mismo. Pelota para Benítez. Benítez va saliendo. El capitán del equipo tiene la pelota. Adelanta. Ahí en el cruce. Martínez aprieta. Otra vez Benítez recupera. Está Martínez. Cambio de frente. Pelota larga. ¿Para quién? Para Barrio que corre. Barrio que no llega. Sí lo consigue. Muy marcado. Atención, que protege la pelota al defensor, recuperando para el 3. Atención, entregó mal la pelota con esta carga. Pelota que va terminando por línea de fondo. Sí. Habrá salida de portería para el conjunto del 3. Así mismo va a ser pelota para el 3 de febrero en salida. Hasta aquí el resultado 2-0. El equipo de Garenda que está ganando su partido. Aquí se viene la carga, atención, del conjunto del 3. No entiende la jugada. Benítez deja para que su portero salga con esa pelota para el conjunto de Arenda. Así mismo, ahí prepara la salida Cabrera Johnny. Hasta aquí, que está muy tranquilo en su arco. Exactamente. Costa sacaba la pelota. Pelota que termina por un costado. Habrá saque lateral, será para el conjunto de Arenda. Largo el pase para el jugador Martínez. Ahí está Martínez, protege la pelota. Sigue Martínez. Martínez, atención, protege la pelota. Vamos a ver, sigue en acción. El árbitro marca la falta. Infracción. Habrá salida desde el fondo para el conjunto del 3. Damos la gracias a B Alineaciones Computarizados, que realiza toda clase de trabajo de alineaciones y balanceo para tu vehículo. En Garendá te espera cerquita del Colegio Nacional sobre la avenida principal a paso de Ruta 3. Te espera AB Alineaciones y Balanceo Computarizados. El amigo Aldo Aez. La pelota para Barriendo. Barriendo tiene. Barriendo observa primero, toca sobre el sector izquierdo para su compañero. Atención, moviendo bien la pelota al conjunto de Arenda por intermedio de Barriendo. Va saliendo con la pelota Barriendo. Barriendo toca para Benítez. Benítez, el capitán del equipo. Mete largo el pase profundo. Atención, sale el arquero. Se queda con esa pelota para salir para el 3. Sí, ahí trata Benítez de habilitarle a su compañero, pero estaba atento y el arquero se quedó con esa pelota. Exactamente, cuando va recuperando el jugador Benítez. Benítez toca a Martínez, se escapa de la marca, se mete Benítez, que viene el pase sobre la zona izquierda. Atención, mete el centro, bajo, hay un rebote, va sacando la defensa, recuperando la pelota. El rebote le queda otra vez para el jugador que eleva al centro. Atención, busca Barrio. Barrio no puede bajar, golpe de cabeza, va sacando la defensa. Pelota que va buscando otra vez el jugador Barrio. Barrio sigue, Barrio busca compañía, toca muy bien la pelota, atención con esta carga, amaga primero, remate al arco y el arquero rebotó la pelota al córner. Sí, va a ser pelota en la esquina, va a ser tiro de esquina para Garandá de vuelta que va a buscar por arriba, otro gol más. Sí, señor, vamos a ver, está preparando por allá el jugador que tiene la casaca número 8. Pereira Pereira sería, ¿no? Sí. Exactamente, Pereira.
Pereira. Está Pereira. De derecha le va a entrar a esa pelota. Autoriza el juez. Está ganando 2-0 el conjunto de Berenda. Pelota que va sacando la defensa, rechazando el rebote, le va quedando. Otra vez busca Pereira. Ahí está el jugador Santiago que va saliendo más atrás. Prefiere tocar para su arquero para que le reviente el balón. Atención, baja por allá, aprieta el conjunto de Garendá. Saque corto. Atención, el defensor que va saliendo ya con esa pelota. Amaga primero, toque corto. Aprieta y gana la pelota. El jugador que es Martínez. Martínez para Benítez. Benítez para Barriendo. Barriendo tocando. Para el número 4 sería el señor Torres. Torres adelanta el pase sobre la zona derecha. Otra vez la pelota para Torres. Torres para Barriento. Barriento tiene. Barriento sigue. Toque corto para que la juegue por esa zona. El jugador Pereira. Pereira para Benítez. Benítez para Pereira. Pereira otra vez. Más atrás para Barriendo. Movimiento el balón que tiene el conjunto de Ugarendá. Circula la pelota el equipo de Ugarendá de cansar así con la pelota y hacerle cansar a su rival que está con 10 nada más y nada menos. Sí, señor, la pelota pasa en profundo para Barrio, pica y va, se le fue ya la pelota. Sí. Banderín levantado, habrá saque lateral cuando el árbitro indica que tiene que hidratarse los muchachos. Hidratación con este clima. Sí, pero bueno. Algún mate caliente. Claro, ahí está. Minuto de hidratación para los jugadores en este primera etapa. Partido 3, el 3 arrancó bien, arrancó con mucho ritmo, se fue al área buscando también su gol, pero después de esos primeros 10 minutos, bien el 3 y después ya Ugarendá tomó el pulso, la Rubin la pelota, trabaja la pelota, toca y así de esta manera llegó los goles para el equipo local. Bueno, le damos las gracias a todas las firmas comerciales, a Despensa y Carnicería San Isidro, como siempre acompañando la transmisión. También le agradecemos a Fashion 63 de la amiga Camila y Fran. También le agradecemos a Comercial Santa Elena. Muchas gracias también a R Stores. Muchas gracias al presidente, al amigo Edgar Salina y familia que apoya la transmisión también. Y a su querido Club Deportivo Ugarendá. Gracias a AB Alineaciones y Balanceo Computarizado. Al amigo Aldo Báez, muchas gracias también. A Magalí Novedades, el agradecimiento también a Comercial Santa Elena, como siempre acompañando la transmisión. Toda la cobertura que hacemos a través de Pulse Sport Más. Hoy estamos en vivo aquí en la cancha del Sportivo Ugarendá. Hoy juega local, ya está ganando por 2-0. Primera etapa. A los 17 ya marcó los 2 goles, o sea, minuto 12 y 17 fue los goles para Ugarendá. Barrios y Martínez son los autores de los 2 goles y con esos resultados está ganando por 2-0 el equipo local, Joel. Exactamente, el equipo local está ganando por 2-0. Por 2-0. Iber Nelson Recalde González, Sanabria Valenzuela, Jiménez González, Sosa Gómez, Santiago y Sanabria, que me parece que en la banca de expectativa serían los muchachos de Ugarendá. Acosta, Paniagua, Barriendo, Báez, Mereles, también Iván, Santa Cruz, Echeverría, Rivero, Báez Riveros, Paredes y Báez. Son los jugadores que aparecen en el equipo del conjunto de Ugarendá. El que había marcado el tanto. Está todo confuso la situación. Sí, muy confuso la planilla, no sé qué pasó, pero... A ver. Domínguez. Sí. En la banca. Sí. Sí. Bueno, ahí está entonces. Ahí vamos a poner bien la planilla también para que no haya confuso en la transmisión. Pero hasta aquí, de vuelta arrancó este partido, este primer tiempo, Joel. Sí, señor. Torres va sacando la pelota sobre la zona derecha.
Atención, aprieta el número 5 que juega como extremo a la derecha cuando se viene la carga. Picó muy fuerte la pelota, termina por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto de Arena, que está ganando por 2-0. Así va a ser salida para el portero Cabrera, que prepara la salida para el equipo local, que está ganando por 2-0 hasta aquí. Resultado importante para el equipo local. Está teniendo el balón el jugador Pereira. Pereira toca para Barriendo. Barriendo más atrás, tocando para su compañero, el jugador Pereira. Pereira para Costa. Y el arquero va saliendo, tocando corto para que salga Torres. Largo el pelota. Larga para su compañero. Atención, que tiene el balón en mitad de terreno. Pereira. Pereira para Barriendo. Barriendo va saliendo con el balón. Ahí está Barriendo. Barriendo tocando. Barriendo otra vez. Barriendo sigue. Arrimate, le dice a Martínez. Atención con esta carga que viene. El pase filtrado. Saca la defensa. Martínez que va corriendo. Pelota al córner. Tiro libre. Esquina sobre la zona izquierda para el conjunto de Garenda. Sí, otra pelota parada que va a ser para el equipo local. Va a ser tiro de esquina, que seguramente Pereira es el encargado de vuelta de este tiro de esquina. Exactamente, vamos a ver. Está para meter el centro, el número 8. Y el muchacho Pereira. Está Pereira. Pereira mete el centro, pelota, golpe de cabeza, gol. Gol del conjunto de Garenda, el número 4. El jugador Luis Javier Torre marca el tercero. El gol se produjo. El gol de la primera etapa, minuto 37. 37 minutos de esta primera etapa. Ya marca el tercero el equipo local. Gol de Torres, que marca el tercero. Exactamente, está ganando el conjunto de Garenda por la cuenta de 3-0. Ahí está Martínez, recupera, aprieta y va saliendo el conjunto del 3, avanzando con esa pelota, puntea la marca, pelota que termina por un costado. Vamos a ver, hubo infracción y calculó del compromiso. Habrá tiro libre, sería para el conjunto de Garenda. Sí, va a ser tiro libre para el equipo local. La falta ahí del jugador del 3 de febrero. Exactamente, vamos a ver, está sentido el muchacho del conjunto de Arenda. Habrá tiro libre, está ganando por 3-0. Sí, minuto 37 ya en la primera etapa. Ya está ganando por 3-0 hasta aquí. Exactamente, va saliendo Barriento. Barriento sale, toca más atrás para Acosta. Acosta tocando, moviendo bien la pelota más adelante para que juegue González. Pierde la pelota, atención al descuento, el descuento en camino, sale Barriento. No puede el jugador Santiago, no puede rematar. Estaba muy solo ahí en sí, ganó la pelota, pero no tiene para alguien para poder caer la pelota y perdió rápido. Exactamente, va saliendo pelota, pasa en profundo para Barrio. El arquero se queda del fondo con esa pelota. Atento, estaba ahí el arquero también que se quedó con esa pelota y ya sale rápidamente. Sí, señor, golpe de cabeza de Martínez. Ya sale la defensa. Atención, se viene la gente de Garenda. Aprieta Martínez, cometió infracción. Falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para el 3. Va a ser falta, sí, le cobró la falta en ataque a Martínez. Va a ser salida para el equipo del 3 de febrero. Y así como se está jugando, no sé si se va a jugar 90 minutos de este partido, Jorge. No sabemos si se completa los 90 minutos, porque sí, generalmente no para pagar la multa, por ejemplo, se presenta claro, primer tiempo. Así mismo. Y termina todo. Pasa muchas veces de sobra porque es un equipo que ya no tiene la oportunidad de clasificar y para cumplir nada más juega. Exactamente. Pelota que termina por un costado, saque lateral, que ya se cumple rápidamente. Atención, va el jugador, el atacante pierde la pelota. Ya recupera el conjunto de Arena. Ahí está la pelota para Benítez. Benítez sigue Benítez para Martínez, pasa en profundo. Atención que va marcando en esa zona. El jugador es el jugador que tiene la casaca número 8, sería el señor que, muy complicado, el apellido. Sí. Mérito sería, ¿no? Y por ahí, por el 8 del 3.
el 8 del conjunto El 3, sí. Es confuso totalmente del la 3. planilla, imposible. Sí, la letra es el tema. Pero ya está. Ya está como está, ¿no? Sí. Y más todavía. Segundo apellido, vamos a ver a González. Bueno. Sí, bueno. González, el defensor, el número 8 del conjunto del 3. Va saliendo por allá. El número 11 sería Sanabria. Sanabria tiene la pelota. El jugador González. Otra vez. Sigue González, pierde la pelota. Se viene Martínez. Viene el cuarto en camino. Remata al arco, desviado, termina la pelota por día, en fondo habrá salida de portería para el conjunto del 3. Ahí erró el arco Martínez, y ese era el cuarto, pero no pudo dar dirección, no pudo acertar el arco. Exactamente, va sacando la defensa, ya va saliendo González. González para el conjunto del 3, adelantando el pase para que juegue por esta zona el jugador B. Blasque. Atención, Benítez que va recuperando. Benítez amaga primero, sale limpiamente, tocando más adelante. Mueve bien la pelota el conjunto de Arenda por intermedio del jugador que tiene sobre el sector. Moviendo bien la pelota el número 4 también, que había marcado su gol en este compromiso. Sí. El número 4, Torres. Sí la mismo. pelota para barriendo para Benítez. Benítez observa, avanza con la pelota. Atención, pasa en profundo. Termina la pelota por un costado. Saque lateral será para el conjunto de Bugarendá. Así mismo va a ser saque de mano para el equipo local, que está ganando solo tranquilo el partido también, sin apurarse el equipo local. Ahí está Benítez. Benítez avanza. Sigue Benítez marcado. Ya recupera y va saliendo. Amaga primero. Atención. Pelota que se desvía y termina por un costado. Saque lateral será para el conjunto de Arenda. Sí, señor. Se juega de ataque el equipo local. Consigue otro saque lateral para el equipo de Arenda. Se cae el muchacho. Pase en profundo. Termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto. O sea que pelota en el piso, indica el juez. Sí. Habrá tiro libre de esquina. En este caso para el conjunto de Bugarendá, que está ganando por 3 goles contra 0. Sí, y 2 goles por la esquina, desde la esquina, del córner, los 2 goles. El equipo de Arenda y 1 en jugada, o sea que 3 y 2 de ellos de cabeza. Viene el centro, golpe de cabeza, gol. Gol del conjunto de Bugarendá. Benítez lo hizo el capitán del equipo con el golpe de cabeza, una peinada muy bien. Terminó sacudiendo la red, convirtiendo el cuarto tanto para el conjunto de Bugarendá. El gol se produjo. Minuto 43, primera etapa, casi terminando ya este primer tiempo. Marca el cuarto el equipo de Arenda. Gol de Nicolás Mateo Benítez. Marca el cuarto para el equipo local. Exactamente, cuando ya va saliendo el conjunto del 3, que está perdiendo por 4 goles contra 0, aprieta Martínez. Martínez quiere más. La pelota que tiene el jugador, moviendo bien la pelota. El 3 se está perdiendo por 4 goles contra 0. Atención, pelota que va teniendo, adelantando el pase. Atención, ya tiene Benítez, eleva el balón. Golpe de cabeza. Benítez puntea. Benítez sigue tocando, ya recupera y se viene el avance del conjunto del 3. Puntea la marca, le cometieron infracción. Habrá tiro libre, será para el conjunto del 3. Sí, va a ser pelota para el 3 de febrero. Finalizando ya a poco esta primera etapa, va a tener este tiro libre el equipo del 3. Sí, señor, sí, el gol de honor, ¿no? Y sería eso. Sí. Ahí marca, ¿verdad? Benítez está protestando algo al árbitro también. No sé por qué también puedes protestar Benítez, ¿verdad? Porque está ganando bien su equipo. Sí, está ganando el conjunto de Bugarendá con un resultado que nunca va a llegar a la paridad del compromiso, por ejemplo, el caso del 3. Así mismo. Jugando con 10 hombres. Imposible. Ya va saliendo sobre el sector, el árbitro ha finalizado el partido, el primer tiempo. Sí. 4 para el conjunto de Bugarendá, 0 para el conjunto del 3. Así mismo, señora, 45 minutos termina la primera etapa. Nosotros vamos a tener un poquito de pausa
y después ya venimos para el segundo tiempo.
Bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Arranca esta segunda etapa donde está ganando el equipo local por 4-0, Joel. Sí, señor, está ganando el equipo local. Ahí está Martínez. Gol. Gol del conjunto de Bugarendá. En el arranque mismo del compromiso, Martínez hace su gol en este partido, convirtiendo el quinto tanto para el equipo de Bugarendá. El gol se produjo a los 26 segundos de esta segunda etapa, antes del minuto marca el quinto. El quinto lo hizo Martínez, el chiquitito que tiene 15 años, ¿no? Sí, debut, su ¿Está segundo... debutando por primera vez? Sí, su segundo partido en la primera. Ya Segundo partido, primero. pero en aquella ocasión no había marcado gol. Sí, señor. Esta vez ya lo hizo, se justificó el chiquitito, el jugador de 15 años que está defendiendo la casaca del conjunto de Bugarendá, convirtiendo el quinto tanto para el conjunto de Bugarendá, 5 para Bugarendá, 0 para el conjunto de 3. Sí, temporada pasada también arrancó, creo que es su primo el que arrancó con 15 años en la primera de Bugarendá, ahora está en Guaraní, ese chico en la primera de Guaraní está ahora Luis Aymar Paredes, es su primo, es el primo de Luis Aymar, este chiquitito. Los Martínez juega sí, bien a la pelota. Paredes en este caso, Paredes Martínez y el otro es Paredes nada más. Sí, señor, va saliendo González con la pelota para el conjunto del 3, adelantando el pase cuando apriete y gana la posesión de la pelota Martínez, tocó mal, ya recupera el conjunto del 3, ahí está Santiago, quiere escaparse de la marca, no lo consigue, marca muy bien por allá el jugador, Benítez mete el centro, pelota habilitado, estaba Offside. Barrio, se perfilaba de sí. que quiere hacer también el doblete del día de la fecha. Así mismo. Aprovechando esta ocasión, cuando se viene la carga del conjunto del 3, atención, la pelota sobre el sector izquierdo, amaga, entra y remate al arco, no salió, no fue fructífero el remate derecha del jugador, terminó por línea de fondo, habrá salida de portería. Así es. Para el conjunto de Bugarendá. No pasó nada en esa galopada que hizo el 3, trató de patear al arco, pero no pasó nada en esa jugada, va a ser salida para Cabrera del arco. Sí, señor, Barriendo que va saliendo con la pelota, sigue Barriendo, tranquiliza Barriendo, tranquilo, toca sobre el sector de izquierdo para Benítez para Martínez, aprieta la marca, sigue Benítez, adelanta el pase buscando a su compañero, atención, está Barrio, está para el sexto, ahí está Barrio, toca más atrás para Martínez, apunta y tira, remate al arco, hay un rebote, recupera otra vez Martínez, más atrás, jugando para su compañero, la pelota para Benítez para Martínez, amaga, limpia el camino, vamos a ver, hay un rebote, remate al arco, va sacando, recuperando y va saliendo el conjunto del 3, aprieta y gana la posesión, atención la pelota para el jugador Barrio, Barrio toca, Barrio sigue, otra vez la pelota para Barrio, amaga primero, toca la pelota en el medio, atención, retrocede. No se apura la gente de Bugarendá. Está ganando por 5 goles contra 1. Sí, está ganando por goleada ya este partido y solamente trata de tener la pelota, hacer circular la pelota nada más el equipo local. Y así creo que es medio complicado, principalmente para la gente del 3, porque tiene que correr doble los jugadores también, porque está con uno menos en la cancha. De la primera arrancó así el primer tiempo y este segundo tiempo no sé si va a aguantar físicamente. Sí, señor, ahí está apretando y sale el arquero y se queda con esa pelota para salida de portería para el conjunto del 3. Así mismo prepara la salida del portero del 3 de febrero que sale larga. Sí, señor, pelota arriba. Atención que va buscando, ya va saliendo el defensor que tiene la pelota para el conjunto de Bugarendá, moviendo bien la pelota, el número es González. Atención, pierde la pelota, recupera. Ahí está Santiago, falta, infracción, indica el juez del compromiso. Habrá tiro libre, será para el 3. Sí, ahí González quiso salir, perdió la pelota, pero después consigue la falta y el delantero Santiago. Creo que el apellido, no sé si el apellido el nombre, pero en el último está Santiago. Santiago, sí, señor. Sí. Santiago es el apellido del número 9 del conjunto
de Mira Garenda. que se mueve bien en el área, solamente no tiene tanto acompañado a su compañero. Sí, el señor. 9 del 13. Vamos a ver, está para patear, se perfila el 13, el muchacho para darle directo al arco, sería Sanabria, ahí está Sanabria de derecha, se prepara para darle directo al arco, está perdiendo su equipo por 5 goles contra 0, está Paredes, va, toma la carrera, remate directo al arco, el arquero, y el arquero Acosta se queda con esa pelota. Sí, bien ahí el arquero que se quedó bien con esa pelota. Para la salida de vuelta Cabrera. Sí, señor, cuando va recuperando el rebote. Atención que tiene el conjunto de Arenda para el 3 que quiere el descuento. Remate al arco. Muy arriba le pegó a esa pelota. Termina la pelota Sí. por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto de Arenda. Va a haber 3 cambios. Sí, vamos a Vamos a ver. ver quién ingresa. A ver si nos ayuda ahí, compañero. Vamos a ver. Vamos a confirmarlo. Sale el 2, sería el 7. El 7 se retira. El 7, Bueno. el 7. El El 7 15. es Baez, Y el 15, Junior Pereira. Pereira que ingresa. El 11 es Morales ingresa. Bueno, Y el 13 también ingresa. exactamente. ¿Y lo que se retiraron, juego? El 13. Sí. El 13 sería el muchacho Ayala. Bueno. Sí, señor. Ya 3 cambios en esta primera parte. Está ganando por 5 goles contra 0. Sí. Segundo tiempo ya partido liquidado. Y también va a aprovechar los chicos que están en la banca para que pueda probar también su oportunidad, para que tenga también su oportunidad en el partido. Sí, señora. Ya va saliendo el jugador que tiene la pelota. Ayala. Atención, puntea la marca. Recupera el 18. Toca la pelota al medio. Atención para Barrio. Más atrás jugando para Barriento que va saliendo con la pelota. Sigue barriendo, toque corto para que la juegue por esa zona. El jugador que tiene la casaca número 16 sería el muchacho Martínez para Benítez. Benítez para su compañero, el atacante. El número 9 sería Pereira. Sí. Atención. Adelanta el pase equivocado. Recupera el conjunto del 3. Falta, infracción. Habrá tiro libre en 3/4 de cancha para el conjunto del 3. Así mismo ahí hace la falta. Va a ser tiro libre para el equipo del 3. Ahí está barriendo el rebote que va recuperando el 3. Pelota limpia. Atención, se viene el descuento. El arquero saca la defensa. Rechaza la pelota. No pudo ser el descuento. El tanto sería... De honor. De honor ya Sí, prácticamente, ¿no? Porque claro. un equipo eliminado, más todavía perdiendo 5-0, están entre 10. Vendría bien un gol de descuento. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Sí, festejar con garra, Claro. de todo, gritar. No sé si marca un regalarle gol. también a la gente que Para viniera, que... ¿no? Falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para el 3. Sí, otro tiro libre que está ahí cerquita. Va a Sí, tratar otro de... cambio más en el equipo del Arendá. Sí, el cuarto cambio ya sería entonces. ¿Es que ingresó? Sale Martín el 10, ingresa el 14. Alfonso, Daniel Alfonso el 14. Daniel Alfonso ingresa también al equipo del conjunto de Arendá. Todos son juveniles estos muchachos. Sí, todos son chicos. Otro cambio más. Sí. Se retira el 18. El 18. El 18, Virgilio Iván Mendoza, e ingresa con la 6, Antonio Ferreira. Ferreira, sí. El 6 Ferreira y se retira Iván Espínola. Mendoza sería su segundo apellido, sí. Termina la pelota por línea de fondo, habrá salida para Arendá. Bueno, ahí está, ya quema los 5 el técnico Torres en el plantel del equipo de Arendá. Ya cambió los 5. Hizo ya sus 5 cambios en este caso el técnico Torres para Arendá. Exactamente.
pelota larga, atención para Pereira, baja y controla, ya se viene el conjunto de Villarenda, el chiquitito que tiene la pelota sobre el sector izquierdo, el número 13 sería el muchacho Damián Arce Ayala, atención centro al segundo palo, no pudo empujar, no pudo poner el sexto en camino. Sí. Se equivocó ahí para marcar, para hacer su gol, ahí los públicos gritándole. Ahí está, la gente le está. No, pero era no desaprovechar. Claro, tenía la oportunidad y tiene que. Oportunidad que se presenta en un partido de fútbol. Tiene que tratar de hacer lo posible para que pueda marcar el gol, pero acá la pelota juega adentro del jugador, dentro largo. Sí, señor, cuando va saliendo el conjunto del 3. Cambio de frente, pelota larga sobre la otra zona. Baja y controla. Atención, pelota arriba. Toca más atrás para su compañero que tiene la casaca número 7. Vamos a ver. El conjunto de el 13 está en posición prohibida. El señor que tiene la casaca número 13, Sanabria. Así mismo. Habrá salida. Tiro libre del fondo para el conjunto de Villarenda. Así mismo marcamos el tiempo de juego del partido, minuto 11 minutos de este segundo tiempo, resultado 5 para Villarenda, 0 para el 3. Sí, señor, pelota larga, sale en el cruce, baja y controla, pelota al medio, atención para el jugador que tiene la pelota, adelantando el pase. Atención, se viene la carga del conjunto de Villarenda. Quiere más, quiere llegar más al tanto. El conjunto de Villarenda que está ganando pelota que termina por un costado. Habrá saque lateral, será para el conjunto del 3. Sí, va a ser pelota para el 3 de febrero. Saque de mano para el 3 en este partido. Que sigue resultado 5 al contra. Sí, señor, va sacando la defensa. Pelota hacia un costado. Habrá saque lateral para el 3. Trata del 3 también de ir en ataque y tener las oportunidades de hacer el descuento en el partido. Exactamente, cuando tiene Santiago, pelota al medio, puntea la marca, ya se viene la carga, atención con esta acción del conjunto de Villarenda que quiere marcar el sexto, pelota para el jugador, limpia el camino, atención, se mete al área, penal para el conjunto del 3. Sí. Tenía todo, ¿no? Sí. Para empujar esa pelota, hacer su gol, el jugador, pero vamos a ver quién se encarga de esta pelota detenida. El penalero que va, se acerca, sería Pereira, ¿no? Sí, Pereira seguramente va a ser el penalero. O vamos a ver quién. O arquero se va a ir. El arquero Acosta sería el que marque su gol también en ese partido, ¿no? Sería bueno porque va a ser un inyección anémico para él porque nos pasó también en la semana y por ende solamente le van a dar el penal. Sí, señor, ahí está el arquero Cabrera Costa. Cabrera Costa para marcar desde el punto penal, señoras y señores. Atención, hay un jugador caído ahí dentro del gramado deportivo. El arquero es Recalde. Recalde en el arco, frente a frente con Acosta. Acosta, mano a la cintura, no se apura nada. Mira fijamente a su compañero, a su colega guardameta. Atención. Arranca, va, le pega, gol. Gol del conjunto de Villarenda. Acosta lo hizo. El sexto para el conjunto de Villarenda. El gol se produjo. Asimismo, marcador 6-0 en este segundo tiempo, minuto 14, el gol de Johnny Cabrera, que marcó el sexto. ¿Homenaje a quién es el gol? Su hermanito falleció en la semana pasada y por ende seguramente el homenaje para Cabrera en este partido, Joel. Sí, por eso cuando arrancaba el partido se hizo el minuto de silencio. Sí, también. El minuto de silencio por eso, así bueno, mismo. Así que el regalo para aquel que mira seguramente está mirando de allá. Los tres son jugadores, dos juegan aquí y uno juega en el Deportivo Gribucuá, otro su hermanito que es arquero también, que juega en el equipo de Gribucuá, y acá juega Johnny Cabrera, y en la sub-20 estaba su hermano que era el 14, Larry Cabrera. Exactamente, cuando va saliendo el conjunto del 3, avanza con esa pelota,
Pica y va, mete pase para que salga y puntee la pelota. Ya va saliendo el jugador Arce. Arce adelante el pase. Dejando para el número 8. El señor Pereira, pelota que va a terminar por un costado. Habrá saque lateral, será para el conjunto de Arendá. Así mismo va a ser saque para el equipo de Arendá, que trata ya de jugar nada más el partido, porque con esta goleada imposible para el 3. Y no sé si no va a encajar más goles el 3 de febrero si juega así en este segundo tiempo. Exactamente. Pelota larga, atención, peina por allá, se mete, está el séptimo. Saca la defensa, ya lo quiere meter. Ahí está barriendo. Sí. Barriendo, tocando, saliendo con Benítez. Benítez, sigue Benítez. No se apura nada Benítez. Pelota que va terminando en la mano del guardameta. Del guardameta que va saliendo con esa pelota. Atención, sale corto, pierde, se recupera y manda al ataque. Es Espínola. Puntea la marca, termina la pelota del córner. Habrá tiro libre de esquina sobre la zona izquierda para el conjunto de Arendá. Así mismo, otro tiro de esquina. De vuelta que consigue el equipo local. Pereira seguramente va a ser el encargado de vuelta de esta pelota para los 3 goles marcados de pelota parada. Exactamente, vamos a ver, está perfilándose para meter el jugador que tiene para meter sobre la derecha, mete el centro, barriendo con el golpe de cabeza, pierde también su gol, quiere también barriendo, el defensor no le salió bien direccionado, le salió un poco afuera el remate, desviado, termina la pelota por línea de fondo y va saliendo el conjunto del 3. Bien, de vuelta por arriba Arendá, pero esta vez barriendo no pudo direccionar esa pelota al arco. Se salva del séptimo el equipo del 3. Ahí está Ayala, corre Ayala, alcanza, llega al balón Ayala. Ayala toca para Pereira, equivocado el pase, atención, va recuperando, puntea. Ahora ya el jugador cuando va recuperando el 3. El 3 toca moviendo bien la pelota del conjunto del 3 de febrero. Atención, observa primero. En el club se apareció para escaparse de la marca. Atención, tiene el balón, prefiere tocar más atrás. No se apura, mueve bien la pelota. El conjunto del 3, moviendo bien la pelota, también le sirve un gran entrenamiento a estos señores. Está Santiago. La pelota más atrás para Barriendo. Barriendo va saliendo. Adelante para Barrio. Puntea la marca. Atención, ya recupera y se viene a la réplica del conjunto del Arendá cuando pierde la pelota. Atención, aprieta y gana. El arquero en el piso se tira para sacar esa pelota. Sí, se juega con todo de vuelta a Arendá, pero el arquero tuvo la suerte de... Ahí está Pereira, remate al arco de él. Sí. Probó Pereira es un jugador. Está... Por esa razón ahí está jugando a y medio. yo no sé por qué en inglés así no está al 100%. Increíblemente el técnico acá también la equivocación que tiene que... Porque el jugador creo que tiene una lesión de garro, creo que tiene. Y entra en la cancha así. Eso es lo que muchas veces no entendemos de lo técnico que hace meterle a un jugador lesionado dentro de la cancha. Sí, señor. Ahí está Benítez. Quiere más gol. Marcó también uno de los goles del partido. Sí. Sacó el remate de zurda, desviado, termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto del 3. Saque corto, salida por intermedio del jugador, lanza esa pelota, va recuperando el conjunto de Arendá. Atención, tocando para Pereira. Ahí está Pereira. Pereira tiene, sigue Pereira. Pereira sigue, Pereira amaga primero, cambio de frente, pelota larga. ¿Para quién? Para el jugador Barrio. Atención sobre el sector izquierdo. Va teniendo el balón. El número 16 sería el muchacho. Vamos a ver. Ya todo terminado. Indica el juez del compromiso. Habrá salida de portería para el conjunto del 3. Sí mismo va a ser saque de portería. Va a ser salida para el 3 de febrero. Pues 20 recién de la segunda etapa. Queda mucho todavía, Joel. Creo que vas a gritar más goles. No sé, también. Hay que ver. Quizás, tal vez, probablemente, claro, que gritemos más goles o que no gritemos más. Así, ¿por qué no también, verdad?
Sí. Seguramente la gente de también va a tratar de... Porque el árbitro tiene la potestad cuando llega, por ejemplo, a los Sí, 8 goles, ya tiene que terminar el partido. claro, así mismo. Sí. Y no sé si vamos a terminar a este partido así como se está jugando, no sé. Sí, porque el 3 también pone su parte. Sí, mira que Colaboran pelea, también. mira que pelea tres. Sí, Él pelea. no es un equipo que no se deja No tampoco. se deja por cualquier motivo. Sí, trata también, Trata está de hacer las perdiendo cosas. mal el partido, pero igual trata de salir y buscar también el descuento. Exactamente. Pelota que termina por un costado. Vamos a ver, abraza que lateral. Está por ahí Santiago para cumplirlo. Santiago toca la pelota para su compañero. Baja y controla. El jugador apretado por Barrio. Atención, sigue, se escapa. El jugador sería Sanabria. González le cometen infracción, indica el jugador del compromiso. Habrá tiro libre, será para el 3. No sé si te diste cuenta, Joel, no hubo ni una tarjeta amarilla en este partido. Sí. ¿Por qué ha de haber una tarjeta amarilla en un ¿Sí? partido así, no? Increíblemente. Medio Sí. amistoso. No, pero te dije nomás que... No, pero eso tranquilo. también le viene Sí. bien a la liga porque cobra también por la tarjeta Claro. aquí, ¿no? Sí, hay una... 10.000 creo sí. que cobran la tarjeta amarilla. Está acá, creo que por los 50 está la tarjeta amarilla. Es muy elevado, ¿no? Sí, Eso le perjudica a la liga también. claro. Porque el árbitro... Pero ¿por qué motivo ha de mostrar una tarjeta amarilla? Sí, porque es una jugada Por muy el tranquilo. magnitud del partido mismo, Sí. ¿no? Y también cuando iba a iniciar le escuché ahí al técnico del 3, por ejemplo, vamos a jugar tranquilo, sin hacer falta, sin golpearle a su compañero, a su colega. Y eso es muy importante y eso es muy agradable también escuchar de un técnico. Exactamente. Pelota pasa en profundo. No está nadie sobre esa zona. Pelota por línea final. Salida de portería para 3 de febrero. Así mismo, va a ser salida para el equipo del 3. Agradecemos de vuelta a todos los grandes amigos comerciantes. A Despensa y Carnicería San Isidro, muchas gracias también a Fashion C3, C3 en este caso, a la amiga Camila y Fran. Le agradecemos también a Comercial Santa Elena, muchas gracias a R Stores. Le agradecemos también a Edgar Salina y familia, muchas gracias a Magalí Novedades. Le agradecemos también a AVE Alineaciones y Balanceo Computarizado, el amigo Aldo Báez y familia, muchas gracias también por acompañarnos siempre en cada transmisión que hacemos cada fin de semana a través de Pulse por Más. Acosta se queda en el fondo, quedó su pelota. Ahí está Acosta, va saliendo. Acosta revienta del fondo, tocando para quien, para Benítez. Benítez baja, controla bien esa pelota. Observa y avanza con el balón. Benítez toca para Pereira. La devolución para Benítez, se mete al área. Atención, se viene el séptimo, se viene en camino al remate. Saca el defensor, hay un rebote, sigue Benítez. Remate al arco. Encima del horizontal termina esa pelota, ahora salida de portería. Para el 3. Bueno, de vuelta se fue con todo grande aquí. Estuvo atento ahí, sacó la pelota. Y después del rebote, erró el arco Mateo Benítez. El capitán Nico Mateo. Exactamente, cuando va recuperando, tocando más adelante para que salga el conjunto del 3. Teniendo la pelota por allá, el jugador que tiene la casaca número 13 sería Sanabria. Atención, el arquero. Oportunísimo la aparición para evitar la caída de su valla, ¿no? Sí, parece que el arquero no quiere nada saber de descuento hasta aquí. Exactamente, hasta aquí está haciendo bien Sí. la acción también, participando. Cada vez que tiene porcentaje. oportunidad la gente del 3 patea al arco, pero atento el arquerito del equipo grande que es Johnny Cabrera Acosta. Exactamente, habrá tiro libre, se va lentamente el número 11, Sanabria. Sanabria te ve colocando la pelota para el conjunto del 3. Ahí está Sanabria, levanta el centro, cerrado. El arquero. Acosta se queda en el fondo con esa pelota. Sí, atento, el arquero ya sale rápidamente. Sí, señor, va saliendo, pica y va. Corre el jugador traspasando lentamente el campo contrario, pasa en profundo para que juegue por esa zona. El jugador que tiene el balón sería Muñoz, Ferreira Muñoz. Muñoz tocando para Barrio, sigue Barrio toca para su compañero que tiene el balón, es Ayala. Ayala para el jugador que tiene González, el remate al arco. El arquero oportunísimo se queda en el fondo con esa pelota. Sí, ahí se queda con la pelota Recalde de vuelta en su portería el equipo del 3 de febrero, el 8.
Pelota que va terminando por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto. Vamos a ver, tiro libre de esquina. Sí, va a ser para corner. el 3 sobre la zona derecha. Va a ser tiro de esquina para el equipo del 3. Va a tratar de conseguir el descuento con pelota para el equipo Echeverría, del 3. El número 8. Así mismo. Pereira, Echeverría. Mendoza ya se había retirado. Sí, se retiró ya, sí. Barrio se retiró ya también, el 11. Torre también. Torre sería el número 4. Sí. Ahora está Arce. Lo único que queda es el 5, González, que está todavía. González, los dos centrales, el mediocampista, 1. Y el otro, a ver. Ahí está Sanabria, mete el centro, Cerrado al segundo palo, va buscando Santiago, no puede. Sigue Santiago, atención, mete otra vez el centro, pelota al segundo palo. Está González, atención Sanabria, amaga primero, marcado por Benítez. Ahí está Sanabria, sigue Sanabria, amaga primero, Sanabria mete el centro, pelota al segundo palo, debía con justo el arquero al córner. Sí, otra pelota al córner, acá aguantó el equipo del 3 ahí en el área del equipo local buscando el descuento. Exactamente, vamos a ver el equipo de 3 que busca el descuento de marcar su gol de honor también en este día 10 de mayo 2026. Liga Deportiva Guipúzcoa de fútbol, partido entre el conjunto de Garendá y el 3 de febrero, cuando tiene Sanabria, levanta el centro, el arquero Acosta va saliendo con esa pelota, se queda en el fondo, vamos a ver, ahora va a aparecer la tarjeta amarilla, ¿no? No. A ver, no. Pelota en el piso, indica el juez, habrá tiro libre del fondo para el conjunto de Arendá que va saliendo Benítez, lanzamiento largo buscando a Pereira. Atención, está en posición prohibida ya el muchacho, el 13. Sí. Habrá salida de portería para el conjunto del 3. Así mismo, estaba ya en Eusebio, el jugador de Garendá, va a hacer salida para el 3 de febrero. ¿Cuántos minutos ya de juego? El partido está 6-0. Minuto 27. Sí, esto va a terminar en cualquier momento, ¿no? Segunda etapa, así mismo, 27 minutos de segundo tiempo. Ahí está Sanabria, levanta el centro, va bajando Santiago. Santiago tiene, puntea la marca, ya recupera el conjunto de Arendá por intermedio del jugador que tiene el balón. Vamos a ver, el número 6 que tiene el balón. Vamos a ver, pelota que termina por un costado. Habrá reposición manual, será para el 3. Así mismo va a ser pelota para el 3 de febrero, va a ser saque lateral para el 3. El resultado abultado hoy del equipo local por 6-0 está ganando su partido. Exactamente, vamos viendo bien la pelota del conjunto del 3. Era el jugador Antonio González. Tiene González, largo el pase sobre la zona derecha cuando marca Benítez. Puntea, atención, sale barriendo, marca y recupera la pelota para el conjunto de Arendá. Pase sobre la zona izquierda para la corrida de Benítez. Se viene Benítez, se mete al área, amaga Benítez, sigue Benítez más atrás jugando. Apunta y tira, no puede sacarle el remate, marca muy bien lo de 3 ahí en el fondo. Hay un rebote, cometió la infracción, habrá tiro libre, será para el conjunto del 3. Sí, va a ser pelota ahí para el equipo del 3. Ahí la falta, va a ser salida para el 3 en este segundo tiempo. Exactamente, esto, a ver, el que está en el piso, el jugador que, vamos a ver. A ver el jugador que está caído. Vamos a ver quién es el jugador. Si tenemos ahí la planilla, Edison. El que está en el piso, el jugador del... Sí, va tocando la pelota, cambio de frente, pelota larga sobre la zona izquierda. Atención, se viene por allá el jugador que tiene el balón, atención. Amaga primero, pelota que va teniendo, apunta y tira, remate al arco. Atención que va recuperando, ya se viene la carga del conjunto del 3. Atención, pase en profundo para Sanabria. Se viene Sanabria, no puede sacar el remate. Sigue Sanabria, limpia el camino. Benítez marca y gana la posición de la pelota. Va saliendo para Garendá. Así mismo, ahí se juega con toda vuelta Sanabria, pero no pudo hacer todo solo. Sanabria también le marca bien ahí Benítez. A ver.
Bueno. Ahí la falta. Bueno, así estamos, señores. Este partido. Ahí está el tiro libre. Bueno. Partido que se mantiene con este resultado de 6-0. Está ganando el equipo de Arendá el día de hoy aquí de local. Con su gente, con su público. Está ganando su partido con este resultado muy abultado aquí en la cancha del equipo local. Saludos a toda la gente también que va acompañando la transmisión. Los grandes amigos que acompaña, que siempre está pendiente de cada transmisión que hacemos cada fin de semana a través de Pulse Sport Más. Hoy estamos con este partido de la Liga Deportiva de Gruca, esta fecha aquí en el equipo local que está ganando por 6-0 su partido. Exactamente, bueno. Vamos a ver, pelota que va desviado y termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida para el conjunto de Arendá. Así mismo va a ser salida para el equipo local, va a ser salida para Johnny Cabrera del arco del equipo de Arendá. Exactamente, el arquero Acosta preparando la salida para el conjunto de Arendá, tocando sobre el sector derecho. Vamos a ver, adelantando el pase para que, señoras y señores, atención, va recuperando, lanzando largo sobre la punta derecha, la pelota que tiene el jugador Santiago que tiene, atención, pelota que va sacando la defensa, bota el balón, atención, tocando más adelante para que juegue y salga el conjunto del 3, que está perdiendo por 6-0. Así mismo, 3 goles en la primera etapa y los 3 este segundo tiempo. Con este resultado está ganando el equipo local. Bueno, estamos en vivo, señores, compartiendo con toda la gente. Ya falta, tenemos ya pasando los 30 ya este segundo tiempo. Vamos a ver acá el tiempo de juego y resultado de este partido, en este caso, donde está ganando el equipo local. El remate al arco encima del horizontal, termina la pelota por línea de fondo. Está ganando 6 ya el conjunto de Arendá. Y bueno. Y ahora todo quiere su gol también, ¿verdad? Está buscando su gol también los muchachos. ¿Cuánto tenemos de este segundo tiempo? Va saliendo el conjunto del 3. Bueno. Atención, toca muy bien la pelota, moviendo el conjunto del 3. Ahí está Sanabria. Sanabria toca adelante el pase. ¿Para quién? Para su compañero. Atención, teniendo el balón, adelantando el pase para que salga el conjunto del 3. Por intermedio, el jugador cambio de frente, pelota larga, pase en profundo. Termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida o sea que será saque lateral para el conjunto de Arendá. Así mismo va a ser saque lateral para Arendá, que se mantiene, va teniendo también su oportunidad todavía en ataque, que hasta aquí con el resultado abultado que tienen a favor, está ganando el equipo local. Ambas categorías hoy suman a 3. Ahí está el jugador, atención, puso el arquero, justo cuando iba a sacar el remate le dio una pequeña golpiza ahí en el talón para que así de esa forma pudiera perder el equilibrio y no sacó el remate del jugador. Así mismo el jugador Morales que intenta, pero hasta aquí no pudo todavía el Morales hacer su gol. Exactamente, cuando tiene Pereira, cambio de frente, pelota larga sobre la zona derecha para que juegue por acá el jugador. Atención otra vez para Pereira. Pelota. Pausadamente ya están jugando los muchachos, ¿no? Sí, trata nomás. Pausadamente, con total tranquilidad el partido de desarrollo. Aquí en la cancha de Arendá va saliendo el jugador. Atención, va adelantando el pase. Pelota que va terminando por línea del costado. Habrá saque lateral, será para el conjunto de 3. Así mismo, el 3 de febrero que de a poco también ya va quedando físicamente hasta aquí en el partido.
Exactamente, cuando va sacando la defensa, pelota que va, atención, teniendo el balón, el jugador, que nos aparece todas las numeraciones también, acá de los jugadores que están en la cancha. Ahí está Sanabria, avanza Sanabria, hace la pausa, Sanabria, sigue Sanabria, tocando con su compañero, va sacando barriendo, falta. Infracción, indica el jugador del compromiso sobre Sí. tiro libre. Es bueno Sanabria también, que está haciendo un gran partido hoy. Está haciendo El único que está correr, también teniendo sí, más trata, tiempo el balón. elude a su marca y todo solo es imposible también. Exactamente, está para rematar, de derecha se perfila, vamos a ver si hacen el gol del descuento, el gol del honor también, el conjunto del 3. Atención, está el remate directo al arco, rebotó en la barrera, ahí está Sanabria, sigue Sanabria, no alcanza, no llega, termina la pelota al córner, tiro Sí. libre, esquina será para el 3. Así mismo se va a mantener en el ataque el equipo del 3, que va a tratar también de buscar su gol en este segundo tiempo. Exactamente, ahí está Pereira que mete el centro, era Sanabria, va saliendo ya el conjunto de Garenda, adelantando el pase, atención, se viene, hace la pausa, mete la pelota en profundo, ahí está el séptimo, remate al arco, desviado, termina la pelota por línea. Increíblemente, no pudo acertar el arco. Y no pudo ¿Qué embocar. pasó? Sí. Tenía toda. ¿Qué le pasó Tenía todo a...? hasta que no llegó a embocar el Sí. jugador. Tenía ¿sí? todo Daniel Alfonso a marcar el séptimo, pero erró el arco. Prefirió mandarlo sí. afuera que adentro, ¿no? Así mismo. Era más difícil lo que hizo. Sí, lo más difícil hizo aquí, O sea que lo más sinceramente. difícil Sí. es mandarlo afuera esa pelota, ¿no? Lo más fácil era adentro. Claro. Se apuró al parecer, Daniel. Ahí está el jugador que tiene la pelota, cambio de frente, pelota al área, atención, le queda Pereira, ahí está Pereira, amaga primero, remate al arco el arquero. Y el arquero se queda en el fondo con esa pelota. Ahí el arquero que se queda con esa pelota, Recalde. Ahí está Benítez, rechaza la pelota larga, Pereira que busca, Pereira que baja, controla esa pelota, no está corriendo con plenitud. Lo vemos rengueado al jugador, ¿eh? Sí, no está al 100%. No está lesionado, no sé por qué. Teniendo otros jugadores ahí en la banca, el Torre, el técnico, mete a un jugador lesionado. Ahí está el remate que termina la pelota por línea de fondo. Sí. Va a ser salida de vuelta para el equipo local. Que mirá que está aguantando todavía la gente del 3 el partido. Sí, señor. Ya se va a retirar algunos de los jugadores también. Parece lesionado. El muchacho, hay otro lesionado también, del conjunto de Garenda, que es por el esfuerzo físico que están haciendo, ¿no? Por esa razón ya bueno, están, por ejemplo. Así es. Vamos a ver. Mirá que tiene jugadores también que están en la banca, pero Garenda ya quemó los 5. Y el 3, que está ni completado el equipo. Exactamente, vamos a ver. Está para meter el centro. El 3 quiere el descuento, busca el descuento. Vamos a ver la pelota para el jugador Sanabria. Ahí está Sanabria, se quiere escapar de la marca, no lo consigue. Muy apretado, Sanabria maga, se mete, pelota al córner. Pelota que termina el córner, habrá tiro libre de esquina. Sí, otro tiro libre de esquina para el equipo del 3, que todavía no se deja en este partido. Intenta buscar el descuento. Y fue lo último. Señor, el pitazo del final, ha terminado el partido. ¿A los cuántos minutos, no? 39, casi 39, 40, sí. Vale la pena, no hay nada que decir, Así mismo. no hay nada que discutir. El resultado a favor del conjunto. Tampoco se rinde el equipo del 3, aguantó. Sí, aguantó hasta lo máximo. Sí. Ofreció un buen espectáculo, hay que darle Así mérito mismo. también a estos muchachos que entraron. Claro. Entre 10 hicieron todo lo posible para mantener sentaditos a los públicos tranquilos, observando el espectáculo. Sí, la Así que tranquilidad hoy es... agradezco de todo corazón por la confianza al compañero, que es el director general
Edison Acuña. Así mismo. Así también a usted, al muchachito. Gracias y será hasta otro momento, ¿no? Muy bien, agradecido nosotros, Joel, gracias por la presencia, por estar con nosotros el día de hoy en este partido. Nosotros también nos estamos despidiendo a poco, todo el equipo de Pulse Sport Más, agradeciendo a la gente que siempre está con nosotros, dando las gracias y damos a agradecer las firmas comerciales, a Despensa y Carnicería San Isidro. Muchas gracias también a Fashion S63, en este caso, la mía Camila y Fran. Agradecemos también a Comercial Santa Elena. Muchas gracias a AR Stores, Magalí Novedades. Le agradecemos también a Edgar Salina y familia, AB Alineaciones y Balanceo Computarizado, el amigo Aldo Báez y familia. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Nosotros nos despedimos, gracias a la gente. Nos vamos, gracias a todos. Resultado, ambas categorías 3-2, la categoría sub-20 y categoría principal por 6-0 ganó su partido. Gracias a todos y será hasta la próxima.